En 1945, 5 aviones TBF Avenger volaron para un ejercicio de entrenamiento rutinario alrededor del Triángulo de las Bermudas. En medio de los aviones se vieron afectados por una intensa lluvia y fuertes vientos a pesar de la previsión de tiempo despejado. Los pilotos se desorientaron extremadamente y comunicaron por radio a la base que su equipo de navegación había dejado de funcionar. Lo último que se escuchó en la base fue: cuando el primer avión descienda por debajo de 10 galones, caeremos todos juntos. Y luego, estática. Los 5 aviones y sus 14 pasajeros no se volvieron a ver ni se supo nada de ellos. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó a través del Triángulo de las Bermudas. Él informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que apareció una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Colón miró su brújula para orientarse y ésta dio lecturas erráticas. Quizá hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que la zona existe realmente. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops partió de Barbados y se dirigió a Baltimore. El barco pasó por el Triángulo de las Bermudas en su viaje y nunca más fue visto. El Cyclops nunca emitió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación, convirtiéndose en el mayor navío desaparecido en el lugar. Nunca se han encontrado los restos del barco. Nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces las desapariciones no tienen explicación y nunca se han encontrado restos. En el año 1800, un gran velero llamado USS Pickering partió de Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El barco se adentró en el Triángulo de las Bermudas junto a su tripulación de 90 hombres y nunca más se supo de él. El USS Pickering fue el primer navío confirmado que desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Se cree que el barco fue arrastrado por una tormenta, pero como nunca se encontraron los restos, jamás lo sabremos con certeza. La famosa obra de William Shakespeare, La Tempestad, se inspiró en el Triángulo de las Bermudas. Los marineros regresaban a Inglaterra para contar historias de aguas traicioneras cerca de las Bahamas, donde los barcos desaparecían misteriosamente. Estas historias llegaron al propio bardo e inspiraron su última obra sobre una tormenta en el mar que transporta un barco a una tierra misteriosa. El naufragio de la obra de Shakespeare se basa en el barco del siglo XVII, Sea Venture. El navío transportaba suministros de Inglaterra a Virginia cuando se encontró con una enorme tormenta en el Triángulo de las Bermudas. El Sea Venture fue golpeado por la tormenta durante 3 días y apenas llegó a la costa. Los supervivientes del naufragio quedaron varados en una zona desolada de las Bermudas durante 9 meses. Cuando los aviones TBF Avenger desaparecieron, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de estos. Una de las embarcaciones buscando era un hidroavión PBM-5 Mariner. Este levantó el vuelo a las 7:27 p.m. y emitió un mensaje de radio rutinario 3 minutos después. Después no se volvió a saber nada de él. Nunca se encontró ningún rastro del hidroavión de rescate ni de los 5 aviones Avenger. Se inició una amplia investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. Debido a que el Triángulo de las Bermudas no es un lugar reconocido, nadie sabe su ubicación exacta ni su tamaño. Algunos creen que cubre alrededor de 1,3 millones de kilómetros cuadrados alrededor del área de las Bermudas. Otros creen que el triángulo es tan grande como 3,9 millones de kilómetros cuadrados. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio del lugar. Estadísticamente, cuanto más transitada es la zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones. Aunque esto tiene sentido, no es la frecuencia de las desapariciones la responsable del misterio del Triángulo de las Bermudas, sino la falta de explicaciones o restos encontrados. El Triángulo de las Bermudas alberga el punto más profundo del Océano Atlántico, la depresión de Milwaukee. La zona tiene una profundidad máxima de más de 8.200 metros. Se trata de uno de los puntos más profundos del fondo del océano, pero no se acerca a los enormes 10.700 metros de la fosa de las Marianas.
Pero la enorme profundidad podría explicar cómo han sido encontrados tan pocos restos. El Triángulo de las Bermudas alberga un clima bastante intenso e inesperado. Las tormentas se acumulan en forma rápida y repentina y desaparecen poco después. Si parpadeas, puede que te lo pierdas. Esto podría explicar por qué se emiten pocas señales de socorro. Los pilotos y marineros nunca vieron venir el tiempo. En el año 1800, nuevamente, el buque USS Insurgent estaba de patrulla cuando se detuvo brevemente en una base costera antes de volver al mar. Esta fue la última vez que se vio al navío. Al parecer, una fuerte tormenta azotó las Indias Occidentales por aquella época. Se cree que esta tormenta fue tan poderosa que podría haber causado el hundimiento del USS Insurgent y del USS Pickering, que desaparecieron más o menos al mismo tiempo. Al igual que el Pickering, nunca se descubrieron los restos del Insurgent. Una teoría popular sugiere que las olas gigantes son las responsables de las numerosas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Se producen cuando diferentes patrones meteorológicos tienen lugar al mismo tiempo y causan grandes e inesperadas olas que alcanzan hasta 30 metros de altura. Los testigos dicen que las olas parecen muros gigantes de agua. Estas podrían explicar por qué los barcos se hunden rápidamente y sin dejar rastro. Joshua Slocum era un marinero de gran talento. Fue la primera persona que navegó sin ayuda alrededor del mundo. Pero lamentablemente no fue rival para el Triángulo de las Bermudas. En noviembre de 1909, Slocum se despidió de su esposa y emprendió uno de sus habituales viajes de invierno a las Indias Occidentales. Su esposa denunció su desaparición después de que pasaran varios meses sin contacto alguno. Se dice que hizo escala en Miami para restablecerse antes de desaparecer en el Triángulo de las Bermudas. Justo frente a la costa de Japón se encuentra el Triángulo de las Bermudas del Océano Pacífico. Lo llaman el Triángulo del Dragón. Entre 1950 y 1954, 9 barcos desaparecieron en esta zona sin dejar rastro. El barco Kaiyomaru 5 fue enviado a investigar estas desapariciones inexplicables cuando también se desvaneció. Tras este incidente, las autoridades japonesas calificaron la zona como peligrosa y se alienta a los navegantes a evitarla. En el fondo del océano, los organismos en descomposición liberan grandes concentraciones de gas metano que queda atrapado bajo el agua. Este puede acumularse hasta que ¡pum!, se rompe. El gas sube a la superficie y entra en erupción. Si un barco se encontrara en la zona de una de estas rupturas, el agua se volvería mucho menos densa y haría que el barco se hundiera rápidamente y sin previo aviso. Los científicos creen que esta podría ser la causa de las numerosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Aunque esta teoría tiene mucho sentido, no parece demasiado probable. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha declarado que no se cree que se hayan producido grandes emisiones de gas en el Triángulo de las Bermudas en los últimos 15.000 años. En julio de 2015, 2 adolescentes desaparecieron tras zarpar frente a la costa de Florida. Hay cierto misterio sobre lo que los 2 jóvenes estaban haciendo realmente. Dijeron a sus padres que solo iban a pescar, pero a sus amigos les dijeron que iban a cruzar las Bahamas. Poco después de salir, una línea de tormentas eléctricas se dirigió hacia la zona y nunca más se supo de los chicos. Se realizó una búsqueda masiva de 24.000 kilómetros, pero lamentablemente no se encontró nada. Un año después, el barco del par fue encontrado frente a la costa de las Bermudas con un iPhone roto y algunas pertenencias abandonadas en su interior. Una de las teorías más populares y extrañas que intentan resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas proviene de Charles Berlitz. Insiste en que la zona alberga la ciudad perdida de la Atlántida. Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento de los equipos, según él, fueron causados por los rayos de energía emitidos por los cristales de energía especiales que alimentan a la Atlántida. Aunque parezca una tontería, la teoría de Berlitz fue tan convincente que más de 20 millones de personas compraron su libro en todo el mundo. Hola. Hoy emprenderás un viaje a lo largo del mundo. Y si bien Phileas Fogg, ya sabes, el del libro de Julio Verne, pudo completar su recorrido en solo 80 días, no puedo prometer que tú regresarás a salvo. Sucede que el mundo actual está lleno de anomalías desconocidas. Solían registrarse solo en el Triángulo de las Bermudas, pero ahora aparecen en todas partes. Partiremos de Nueva York.
Y nuestro primer destino es Los Ángeles. La mejor manera de llegar es en avión. Pero mientras que un avión ordinario está diseñado para soportar tormentas severas, el tuyo es especial. Tu Águila de Acero tiene un revestimiento extra fuerte, un tanque de combustible más grande y una cápsula de rescate que asegurará tu supervivencia en caso de emergencia. Muy bien, despegas con un cielo despejado, nubes blancas, un sol brillante y nada de turbulencia. De pronto, la paz es interrumpida por vientos fuertes, nubes negras y relámpagos. Una de las nubes se ve particularmente siniestra. Parece tener vida propia. Y se hace cada vez más grande. No tienes elección. Deberás volar a través de ella. Respiras profundo. En cuanto entras, te sumerges en una oscuridad absoluta. Solo puedes ver unos destellos blancos que iluminan las nubes negras por momentos, pero que no son rayos. La turbulencia está aumentando y apenas puedes sostener los controles en tus manos. De pronto, la nube comienza a cambiar de forma. Se transforma lentamente en una especie de túnel y tú te encuentras justo en el centro. Las paredes comienzan a cerrarse cada vez más. La única salida se encuentra al final del túnel. Aumentas la potencia y te concentras. Todos los dispositivos electrónicos del avión chillan y emiten señales de peligro. El motor está al límite. Estás sudando por la tensión. Las paredes del túnel están a punto de tocar las alas del avión y lo lograste. Sales de la nube oscura en el último segundo. Sueltas un suspiro de alivio. Ahora te rodea una niebla gris y densa. Miras a la distancia, pero no distingues nada. Tu radar no funciona. No sabe decirte dónde estás. Hora de llamar a la torre de control y determinar tu posición. Cuando te responden, tus ojos se abren como pelotas de tenis. Resulta que ya estás sobrevolando Los Ángeles. ¿Qué? Es imposible. Usualmente este viaje lleva cerca de 5 horas. Acabas de atravesar unos 4,000 kilómetros, el doble de rápido. Para entender esto, tenemos que abrir una enciclopedia de anomalías de las Bermudas. Es bastante popular entre los viajeros modernos. Ojeas el capítulo de viajes en el tiempo y aquí está. En diciembre de 1970, el piloto experimentado Bruce Jernon fue protagonista de una anomalía similar en el Triángulo de las Bermudas. Logró sobrevivir y compartió su experiencia. Los científicos lograron explicar la mayoría de los fenómenos extraños que presentó, pero la parte del viaje en el tiempo sigue siendo un misterio. Y ahora hay muchos de estos túneles en los cielos de todas partes del mundo. Bueno, esta anomalía parece hasta útil. Ahorraste algo de tiempo y combustible. Hora de aterrizar el avión, cambiar de medio de transporte y dirigirte a tu próximo destino, Japón. Esta vez viajarás en barco. Un viaje por el Océano Pacífico debería ser algo tranquilo y, pacífico. Podrías descansar después de un vuelo difícil. Un par de semanas después, el capitán del barco aparece y les comunica una terrible noticia. Se perdieron en medio del océano. Los pasajeros están en shock. Algunos comienzan a gritarle al capitán y a acusarlo de incompetente. En respuesta, él les enseña la brújula que debería ayudarlo a orientarse. Se ha vuelto loca. La aguja gira como si fuera el segundero de un reloj. De pronto, una idea aparece en tu cabeza. Deben haber ingresado a otro lugar famoso por sus anomalías, el Mar del Diablo. Se trata de un lugar tan místico como el Triángulo de las Bermudas, y parece marcado con puntos rojos en tu enciclopedia de anomalías. Entre 1950 y 1954, muchos barcos y cientos de miembros de tripulación desaparecieron allí sin dejar rastro. Y en 1955, Japón envió al buque de investigación Kaiyo Maru número 5 para hallar la explicación de tal fenómeno. Lamentablemente, este barco también se evaporó. Pero tú sabes que hay una anomalía electromagnética en ese lugar que hace que las brújulas se vuelvan locas. Se debe al alto contenido de metal en el suelo debajo del agua. La aguja magnética es muy sensible a esas cosas. Decides tomar cartas en el asunto y sugieres que se utilicen otros métodos de navegación. Los sistemas de radio y de navegación satelital tampoco funcionan. Llevas los ojos al cielo y observas el sol. El atardecer es hacia el oeste y tienen que viajar precisamente en esa dirección. En poco tiempo, pisas por fin suelo firme. Llegaste a Japón. Compras unos recuerdos y vas al aeropuerto. Esta vez te diriges a la costa este de la India.
tu vuelo marcha a la perfección. No hay turbulencia y los instrumentos del avión funcionan sin problemas. Miras al cielo nocturno a través de la ventana y de pronto ves una luz extraña. Es pequeña y se mueve hacia arriba y hacia abajo. Los demás pasajeros ni siquiera le prestan atención. Para ellos es algo normal. Abres tu enciclopedia y minutos después descubres que la primera persona que descubrió esta anomalía fue Cristóbal Colón. Dijo que era como una vela que se movía hacia arriba. También afirmó que una llama había sido expulsada del mar repentinamente. Todo sucedió mientras navegaba hacia la zona del Triángulo de las Bermudas durante su primer viaje al Nuevo Mundo. Pero ahora, esas luces son algo normal a lo largo del planeta. En la India, compras un boleto para un crucero transatlántico que se dirige a Florida. Este recorrido es popular entre los turistas, ya que atraviesa varias anomalías interesantes. Se trata de algo más bien turístico. El primero de estos destinos es un barco fantasma. Tardan varias semanas en encontrarlo. Cada vez que el crucero se acerca a él, una niebla espesa cubre las aguas. Los turistas se amontonan en las plataformas de observación y buscan el mástil del barco a la distancia, pero aparece y desaparece como una aleta de tiburón. Por fin logran acercarse. Sin embargo, se les pide a todos que se queden a bordo del transatlántico y que no intenten abordar el barco fantasma. Todos los turistas conocen la triste historia de la primera vez que este barco fue hallado. En 1880, el navío Ellen Austin dio con una goleta a la deriva en medio de una niebla espesa. El capitán envió a un grupo de personas a inspeccionarla y encontraron un cargamento valioso y pertenencias personales de la tripulación. Pero no había rastros de las personas. Era como si toda la tripulación hubiera desaparecido. Entonces el capitán decidió remolcar el barco fantasma al puerto para vender su cargamento. Pero en cuanto dieron inicio a su viaje, una fuerte tormenta separó a las dos embarcaciones y la goleta fantasma desapareció. Pasaron días buscándola. Cuando por fin volvieron a encontrarla, descubrieron que la tripulación provisoria había desaparecido, lo mismo que le había sucedido a la anterior. Bien, tu viaje continúa, y poco después entran al punto más misterioso del planeta, el mismísimo Triángulo de las Bermudas. Se lo considera el lugar de nacimiento de las anomalías. Todos los turistas se agolpan en un costado del barco. Están mirando algo que parece un baño de burbujas gigante. El capitán hace un anuncio. Todo tipo de fuego está estrictamente prohibido aquí. Sucede que la anomalía es una fuente de gas natural. Las burbujas de metano son expulsadas de la corteza terrestre y se elevan hasta la superficie. Estos depósitos son responsables de la pérdida de muchos barcos. Por supuesto, si enciendes un cerillo cerca de esas burbujas, bueno, ¡kaboom! El último tramo del viaje desde Florida hasta Nueva York será muy intenso. Hay muchos cambios climáticos extremos en esta región. De momento, el sol brilla y no hay nada de viento. Pero en solo un segundo se desata una fuerte tormenta. Hay relámpagos literalmente cada segundo y el cielo está completamente cubierto de nubes negras. Un minuto después, los rayos del sol dispersan las nubes y la tormenta se termina. Se trata de otra anomalía provocada por la corriente del Golfo. Masas enormes de aire cálido se encuentran con otras de aire frío, lo que genera cambios climáticos instantáneos y tormentas violentas. Muchos pilotos y marineros no estaban listos para estas condiciones. Barcos y tripulaciones enteras desaparecieron sin dejar rastro. Pero, ahora que esas anomalías están por todas partes, han sido estudiadas y no hay que temerles. Llegas a casa sano y salvo. Puedes presumir que has sido testigo de las anomalías más brutales del Triángulo de las Bermudas. Pero, por favor, ¿podrías quitarte esas bermudas? No es gracioso. Gracias. El avión protagonista fue un monoplano Beechcraft Bonanza. El piloto Bruce Gernon tenía a 2 pasajeros a bordo, su padre y a su socio. Despegaron de la isla Andros en las Bahamas y se dirigieron hacia el noreste con destino a la costa de Florida. Era el 4 de diciembre de 1970. Si dibujas un mapa, traza una línea que conecte las Islas Bermudas, Puerto Rico, Miami y de regreso a las Bermudas. ¿Qué obtienes? Así es, un triángulo. Una figura siniestra conocida por haberse tragado misteriosamente 2,000 barcos y 200 aviones a lo largo de los años. El avión de Bruce Gernon se encontraba dentro de su alcance hambriento. Pero este era un viaje típico que Bruce había hecho decenas de veces en el pasado. El viaje solía llevarle cerca de 1 hora y media, sin ningún fenómeno misterioso involucrado. Los hombres no estaban más preocupados de lo que tú estarías en tu viaje al trabajo.
Pero esta vez todo sería diferente. Enfrentarían circunstancias muy inusuales. Bruce despegó y comenzó a ganar altura. Las cosas extrañas comenzaron a pasar desde el inicio. A una altura de unos 300 metros, vio una pequeña nube más adelante. Solo que no paraba de crecer, y no era solo porque el avión estuviera acercándose, realmente estaba haciéndose más grande. Bruce tuvo que atravesarla y salió del otro lado sin problemas. Otra nube misteriosa apareció a los 3.500 metros. Esta era enorme y una vez más, Bruce no tuvo más remedio que atravesarla. Se concentró, respiró profundo y entró. En ese momento, todo alrededor del avión se volvió oscuro como la noche. No les llegaba ni un rayo de sol, pero esto no era una nube de tormenta y tampoco estaba lloviendo. Bruce comenzó a preocuparse y entonces ¡bam! Vio destellos de luz blanca. Aparecían y desaparecían rápidamente como relámpagos, pero el piloto sabía que estos no eran relámpagos. Los destellos eran tan brillantes que iluminaban todo el espacio que los rodeaba. Bruce siguió volando otros 30 minutos cuando se dio cuenta de que esta era la misma nube que había atravesado al inicio, mientras ganaba altura. Pero ahora la nube era cilíndrica y el avión estaba volando por el centro. Tenía un ancho de alrededor de 1,5 kilómetros y parecía no tener fin. Bruce pensó que no lograría escapar de esa trampa. Sin embargo, un minuto después vio la luz al final del túnel. Mantuvo la dirección. Estaba a punto de escapar de la pesadilla. De pronto, más fenómenos inexplicables. Las paredes del túnel de nube comenzaron a volverse más estrechas. Estaban cerrándose en torno al avión. Los instrumentos de navegación se volvieron locos. La brújula giraba en sentido antihorario. Los dispositivos electrónicos se habían descompuesto. Era como si el avión estuviera siendo manipulado por algo más o como si estuviera moviéndose dentro de una especie de corriente. Todos los intentos de Bruce de tomar el control fueron en vano. Siguió volando a través del túnel, decidido a salir de esa cosa y contar la historia. Las paredes seguían cerrándose más y más, como una especie de vórtice. El tiempo se acababa. Tenía que escapar de ese lugar y rápido. Los 20 segundos que siguieron fueron los más intensos de su vida, pero entonces salió de esa trampa nebulosa a toda velocidad. Según describió Bruce más tarde, cuando el avión salió del túnel se sintió como si no tuviera peso. Las nubes se dispersaron y ahora el avión se encontraba en medio de una neblina gris. Los tres hombres soltaron un gran suspiro de alivio. Bruce tomó la radio de inmediato y llamó a la torre de control para determinar su ubicación. Cuando el controlador miró la pantalla verde, su expresión se transformó. El avión de Bruce no aparecía en el radar, era como si fuera invisible. Pero luego le informó que ya se encontraba en el espacio aéreo de Miami. Bruce quedó conmocionado frente a esa información. No podía ser cierto. Se suponía que la distancia que el Beechcraft debería haber recorrido era de unos 400 kilómetros. Recuerda, el viaje entero normalmente tomaba unos 90 minutos, pero esta vez había tardado 47 minutos en llegar a su destino. Este modelo de avión solo puede trasladarse a unos 290 kilómetros por hora. Haz las cuentas y entenderás que esto es físicamente imposible. El controlador debía haber cometido un error, pero cuando las nubes se disiparon, Bruce vio que realmente estaba sobrevolando Miami. El avión aterrizó a salvo y hubo tiempo para intentar resolver el misterio. Entonces, ¿qué pasó en ese vuelo? Bruce revisó el combustible que le quedaba y miró su reloj. Tras unos cálculos rápidos, quedó aún más confundido. El avión no había gastado todo el combustible que debía. Bruce no podía haberse equivocado. Era un piloto muy experimentado, con poco más de 20 años. Ya contaba con 600 horas de vuelo en los bolsillos y estaba muy familiarizado con un espacio aéreo que había sobrevolado incontables veces. Toda la evidencia en mano parecía indicar que el avión de Bruce había omitido casi la mitad de la distancia. Pasó mucho tiempo pensando en este extraño suceso. Hasta consultó a profesores y expertos, pero nadie logró darle una respuesta exacta para lo que ocurrió ese día. Finalmente, elaboró su propia teoría y hasta escribió un libro sobre el tema. Bruce pensaba que todo se debía a esta niebla eléctrica con destellos blancos. Sin embargo, otros teorizaron que la energía oscura fue la responsable de este salto temporal. Sí, la misma energía oscura que produjo la expansión del universo.
Esta energía podría haber curvado el espacio-tiempo como un agujero negro, formando así ese extraño túnel. Bruce dio con él por accidente y tuvo suerte de haber escapado con vida. Fue así como llegó al espacio aéreo tan rápido, pero la energía oscura es solo una teoría que intenta explicar lo inexplicable. Al día de hoy no hay una respuesta real que explique cómo fue que Bruce logró recorrer esa distancia en tan poco tiempo, aunque algunos detalles sí pueden ser aclarados. Los archivos muestran que ese día se registraron 84 manchas solares, así como un viento solar enorme que se movía a casi 700 kilómetros por segundo. Esto habría producido interferencias en la magnetosfera de la Tierra, lo cual podría haber alterado los instrumentos y los radares del avión. Así que la explicación de la niebla eléctrica de Bruce podría ser cierta. Aún hay que hablar de esas nubes raras. Sucede que son bastante comunes en esa zona. Un lugar donde las corrientes de presión alta y baja colisionan constantemente. El resultado, nubes de tormenta. Es posible que esa nube que crecía frente a los ojos de Bruce fuera simplemente dos enormes corrientes de aire que chocaron. Pero hasta ahora nadie ha logrado explicar cómo es que el avión llegó tan rápido a Miami. Bueno, puede que la verdad sea revelada en el futuro. Mientras tanto, sigue siendo otro de los misteriosos acertijos del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, está lejos de ser el incidente más sorprendente de la región. En 1945, un total de 5 aviones desaparecieron del Triángulo de las Bermudas al mismo tiempo. El 5 de diciembre, unos pilotos estudiantes de la Marina se encontraban entrenando en el lugar. La lección del día, navegación. Lo irónico del asunto es que no lograron hallar el camino de regreso a la base y se perdieron. Muchos asumen que se quedaron sin combustible. Es probable que esto haya provocado el incidente, pero las circunstancias fueron muy extrañas. Los estudiantes trabajaban bajo la supervisión de un teniente experimentado y con 2.500 horas de vuelo. Jamás habría permitido que un grupo de principiantes llegara tan lejos como para perderse. El incidente fue llamado Vuelo 19. Incluso hoy se debate cómo pudo haber ocurrido. 3 años después, un avión de pasajeros que se dirigía a Miami desde Puerto Rico desapareció en la misma zona. Había 29 pasajeros y 3 miembros de la tripulación a bordo. El clima estuvo despejado durante todo el vuelo. Pero los expertos creen que, cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa de Miami, un viento fuerte pudo haberlo golpeado y desviado de su curso. Años después, unos buzos hallaron un avión similar en las aguas de la región. Sin embargo, debido a la falta de algunos detalles y registros, nadie pudo confirmar que se trataba del avión desaparecido con destino a Miami. Al mes siguiente, en enero de 1948, otro avión desapareció en las Bermudas. 25 pasajeros y 6 miembros de la tripulación se esfumaron en algún lugar entre Azores y las Bermudas. El misterio de la desaparición de este avión, al igual que muchos otros, sigue sin resolverse. En el Océano Atlántico Norte, el infame Triángulo de las Bermudas hace que personas, barcos y aviones se desvanezcan en el aire. Algunos expertos culpan a las malas condiciones climáticas. Otros están convencidos de que las razones son el tráfico congestionado de la zona y el error humano. Muchos creen en teorías conspirativas, alienígenas, la ciudad perdida de la Atlántida o incluso un enorme meteorito que descansa en el fondo del mar. También están los que niegan que haya algo inusual en el triángulo, y sin embargo el misterio perdura en el tiempo. Pero pocos saben que el Océano Atlántico Sur tiene su propio enigma. Bueno, no el océano en sí, sino un sector del espacio por encima de esta zona. Se le conoce como el Triángulo de las Bermudas del Espacio o la anomalía del Atlántico Sur. Ahí la protección de la Tierra contra la radiación solar es mucho más débil que en cualquier otro lugar. Cuando las naves espaciales llegan a este punto, sufren todo tipo de problemas serios. Por ejemplo, su equipo puede fallar o descomponerse repentinamente. Cuando en julio de 2020 la NASA se propuso a lanzar el rover Perseverance de $2.500 millones, los ingenieros tuvieron que trabajar duro para evitar el Triángulo de las Bermudas espacial. De otra forma, podría haber causado estragos fácilmente a la nave espacial que se dirigía a Marte. Esta extraña región se extiende desde Zimbabue hasta Chile. La anomalía en sí parece estar conectada con uno de los 2 cinturones de radiación de Van Allen. Se trata de zonas de una intensa radiación proveniente de los vientos solares.
Las partículas cargadas son capturadas por el campo magnético de la Tierra y forman dos anillos que abarcan entre los 500 y los 58,000 kilómetros por encima de la superficie. El cinturón interior de Van Allen se compone mayormente de protones y el exterior de electrones. Al atrapar las partículas, los dos cinturones protegen a nuestro planeta y a ti de la radiación solar. La anomalía del Atlántico Sur se ubica en la región donde el cinturón interior de Van Allen se aproxima a la superficie terrestre. En este lugar el campo magnético es especialmente débil. Nada evita que los rayos cósmicos alcancen los 200 kilómetros por encima de la superficie. Mientras más radiación solar haya, más partículas de alta energía se acumularán encima del Atlántico Sur. El problema es que este cúmulo de radiación se acerca tanto a nosotros que muchos satélites tienen que atravesarlo en el curso de sus órbitas. Ahí son bombardeados por protones. 3.000 impactos por centímetro cuadrado cada segundo. No es sorpresa que esto afecte todos los sistemas electrónicos de los satélites. Por ejemplo, el telescopio Hubble pasa por el Triángulo de las Bermudas espacial más de 10 veces al día y no puede recolectar información cuando se encuentra en ese punto. Si el equipamiento no entra en modo seguro, todos los sistemas pueden llegar a fallar. Además, mientras más complejos son los aparatos, más problemas aparecen en la zona de la anomalía del Atlántico Sur y más costosos resultan los daños. La nave espacial SpaceX CRS-1 Dragon estuvo a punto de perder el control en octubre de 2012. Estando unida a la Estación Espacial Internacional, experimentó serios problemas mientras atravesaba la anomalía magnética. Afortunadamente, esos problemas se resolvieron en poco tiempo. En marzo de 2016, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial perdió el contacto con el satélite Hitomi. Fue enviado alrededor de un mes a estudiar procesos que tenían lugar en el universo. Más tarde se descubrió que se había desmantelado y estrellado contra la Tierra. Uno de los sensores de movimiento percibió que el satélite estaba rotando, cuando en realidad se encontraba estable. Como el sistema de control intentó evitar los giros indeseados e inexistentes, el satélite se desarmó. Este accidente costó casi $280 millones y 3 años de preparación. Pero regresemos al campo magnético terrestre. ¿Por qué es más débil sobre el Océano Atlántico Sur? Lejos de ser una esfera perfecta, nuestro planeta está achatado en los polos. Si midieras el diámetro de la Tierra en el ecuador, sería 43 kilómetros más ancho que el diámetro que pasa por los polos. En las partes donde hay un achatamiento, las partículas cargadas del espacio pueden acercarse a la superficie de nuestro planeta. El campo magnético se crea cuando los metales líquidos fluyen en el núcleo interno de la Tierra. Esto produce corrientes eléctricas, por un lado, y los polos norte y sur por el otro. Pero esos polos no son constantes. El campo magnético de nuestro planeta cambia todo el tiempo. A veces se debilita y en otras ocasiones se hace más fuerte. En este momento el campo magnético de la Tierra está debilitándose. Este proceso comenzó hace más de 1000 años. Los científicos no descartan que algún día los polos de la Tierra se inviertan. Si eso sucede, el polo norte se transformará en el polo sur y viceversa. Este fenómeno ha ocurrido varias veces en la historia de nuestro planeta. La última vez fue hace unos 780,000 años. Lo cierto es que los expertos no están seguros de que se acerque otra inversión. Después de todo, no se trata de un cambio instantáneo. De hecho, este largo proceso puede revertirse instantáneamente. Algo así sucedió hace 40,000 años. En aquel entonces, la Tierra estuvo a punto de trasladar su polo norte al sur, pero este agitado evento resultó no ser permanente. Mientras los científicos se proponían averiguar cuándo apareció la anomalía del Atlántico Sur, realizaron un curioso hallazgo geológico. Gracias a eso lograron determinar cómo se veía el campo magnético de la Tierra hace miles de años. Los Bantú fueron una antigua tribu africana que vivió hace unos 1000 años en el valle del río Limpopo. Actualmente esta zona se encuentra dentro de la anomalía del Atlántico Sur. Ellos tenían un ritual muy peculiar. Durante las sequías quemaban sus propias chozas de arcilla con la esperanza de que este sacrificio les trajera lluvias. Cuando la arcilla se quemaba a altas temperaturas, los minerales magnéticos en ella se alineaban con el campo magnético terrestre.
Por eso, una vez que la sustancia se enfriaba, los minerales señalaban el patrón del campo magnético de nuestro planeta. Eso ayudó a los científicos a descubrir que el proceso de debilitamiento de la magnetosfera comenzó hace mucho tiempo. Los patrones de la arcilla incluso detallaban algunos periodos en que el proceso era particularmente activo. Del 400 al 450 después de Cristo, del 700 al 750 después de Cristo y del 1225 al 1550 después de Cristo. Mejor aún, los científicos hallaron una explicación probable para el misterio del Triángulo de las Bermudas espacial. Notaron que había algo inusual en el límite entre el manto de silicato del planeta y el núcleo externo líquido de hierro y níquel. Este lugar se encuentra a casi 3.000 kilómetros bajo la superficie de la Tierra y se trata de una región de roca súper densa. Algunos expertos afirman que podrían tener decenas de millones de años de antigüedad y una extensión de miles de kilómetros. No está completamente claro cómo es que la roca, incluso una tan grande, podría interferir con el campo magnético de todo el planeta. Tal vez sea porque se encuentra justo entre el núcleo externo hirviente y el manto, que es mucho más frío y rígido. Tal vez la roca interfiere con la capa de hierro. Y el hierro es precisamente lo que ayuda a formar el campo magnético de nuestro planeta. Por alguna razón, exactamente debajo de África, el campo está alterado. Es probable que eso produzca la anomalía que afecta a los objetos espaciales. Al principio, los científicos creyeron que ese hallazgo era señal de que el campo magnético estaba a punto de invertirse nuevamente. Si eso fuera claro, nuestro planeta pasaría por varios eventos catastróficos. Los continentes podrían trasladarse en diferentes direcciones, se desatarían terribles terremotos, muchas especies desaparecerían y seríamos testigos de cambios climáticos. Afortunadamente no hay evidencia que sostenga que las consecuencias de la inversión de los polos sean tan malas. Es más, bien podría no suceder. Después de más investigación quedó claro que el Triángulo de las Bermudas espacial no es señal de una inversión magnética inminente. Es más probable que los eventos que tienen lugar debajo del continente sean parte de un patrón a una escala mayor. Pero la anomalía del Atlántico Sur es aterradora por derecho propio. Si sigue creciendo, traerá problemas no solo en el espacio, sino también en la Tierra. Las computadoras y otros dispositivos electrónicos presentarían problemas o simplemente dejarían de funcionar. Ahora mismo la radiación es menos intensa en las capas inferiores que en las capas superiores de la anomalía. Pero a lo largo de los últimos 150 años, el campo magnético de la región perdió más del 15% de su fuerza. Eso no quiere decir que la Tierra se volverá vulnerable a la radiación solar en el futuro cercano. Los expertos están seguros de que esto no sucederá por lo menos durante otros 1.000 millones de años. Además, siempre existió algún tipo de campo magnético durante las épocas de la inversión de los polos, aunque eran más débiles y complicados que la versión moderna. El Triángulo de las Bermudas. Un lugar tan encantador. No, también se conoce como el Triángulo del Diablo. Los marineros y pilotos de todo el mundo han tenido miedo de este lugar durante mucho tiempo. Las historias de barcos y aviones desaparecidos han hecho que mucha gente piense que es un área de actividad paranormal. Mucha gente intenta evitar viajar por ahí, y sus miedos tienen mucho sentido, porque muchas de las cosas que han sucedido ahí son difíciles de explicar. Pero echemos un vistazo al radar de vuelos para el área. El Triángulo de las Bermudas es donde se encuentran las islas del Caribe y son lugares muy populares para la gente que va de vacaciones. Millones de turistas visitan estos lugares cada año y viajan ahí en barcos y aviones. Y un montón de pequeños aviones y barcos viajan constantemente entre las islas remotas. Y no encuentran nada espeluznante. Así que puedes estar seguro de que todos los aviones de este mapa llegarán a sus destinos en una sola pieza. Pero los mitos sobre el Triángulo de las Bermudas deben haber venido de alguna parte. Hasta ahora los científicos e investigadores no han logrado explicar algunos de los incidentes que ocurrieron ahí. Así que tratemos con todos los rumores e investiguemos algunas de las cosas más extrañas que han sucedido en el Triángulo de las Bermudas. Ahí ocurrieron cosas misteriosas incluso antes de que tuviéramos modernos sistemas de navegación por satélite. Los pilotos y los capitanes de los barcos solían navegar con brújulas y mapas.
Aquí es donde la gente notó la primera cosa extraña sobre el Triángulo de las Bermudas. Muchos viejos marineros afirman que sus brújulas solían volverse locas en esta área. Sus agujas simplemente giraban o apuntaban en la dirección incorrecta, pero en realidad no hay nada espeluznante en esto. Aquí hay una anomalía magnética, que es creada por el metal subterráneo. Las brújulas reaccionan a las anomalías magnéticas de formas extrañas. Se pueden encontrar en todo el mundo y los científicos saben mucho sobre ellas. Además, debido a que los barcos y los aviones ahora tienen tecnología moderna, eso ya no es un peligro para la navegación. La corriente del Golfo también atraviesa el Triángulo de las Bermudas. Piensa en ella como en un río que fluye dentro del océano. Su corriente puede alcanzar una velocidad de 1,8 metros por segundo. Eso significa que probablemente se le puede culpar por empujar a algunos barcos que pasan por ahí fuera de curso. Cuando se desvían sus caminos, es bastante fácil que estos barcos se pierdan. Pero lo que también es importante aquí es que el aire de la corriente del Golfo se mezcla con el aire frío, y la diferencia de presión causa tormentas severas. Algunas personas piensan que estas tormentas pueden volverse tan poderosas que simplemente derriban cualquier barco y avión que esté cerca. Muchos navegantes y pilotos novatos no tienen esto en cuenta cuando viajan por el Triángulo. Por cierto, es por eso que también se llama Callejón de los Tornados. Sin embargo, otras personas tienen explicaciones más inusuales para el Triángulo de las Bermudas. Existe la teoría de que es el lugar de visitas favorito de los extraterrestres del espacio exterior. Todas las personas que desaparecieron ahí fueron llevadas por los extraterrestres para sus experimentos. Oye, como he dicho, a muchos les gusta esta zona para ir de vacaciones. Otras personas piensan que el Triángulo fue el hogar de la antigua civilización de la Atlántida hace unos miles de años, en el lugar donde se encuentran ahora las Bahamas modernas. Dicen que esta civilización fue absorbida misteriosamente por el Triángulo de las Bermudas. La teoría es que el Triángulo es básicamente una especie de portal a otra dimensión, y todos los barcos y aviones que faltaban fueron absorbidos por él. Sin embargo, todas estas ideas probablemente sean solo mitos. Es más probable que las duras condiciones climáticas sean lo que realmente está detrás del misterio del Triángulo de las Bermudas, junto con simples errores humanos. Pero los expertos aún no pueden explicar algunos incidentes que sucedieron ahí, incluido uno que aparentemente involucró viajes en el tiempo. Todo sucedió en diciembre de 1970. Bruce Gernon volaba en un avión desde la isla Andros hasta la costa de Florida. Cuando estaba a 3.500 metros, una nube gigante apareció justo frente a él. Se hizo más y más grande, y no había forma de que pudiera volar alrededor de ella. En cambio, tenía que atravesarla. Mientras volaba hacia el interior, el avión quedó rodeado de oscuridad. Era como si el día se hubiera convertido en noche en una fracción de segundo. De repente, Bruce comenzó a ver destellos de luz blanca a su alrededor. Eran tan brillantes que iluminaron todo el cielo. Pero no eran relámpagos, aunque en realidad no podía explicar qué eran. Su viaje a través de la extraña nube duró casi media hora. Durante este tiempo la nube cambió de forma. El espacio alrededor del avión formó un túnel. Y luego, el túnel comenzó a hacerse más estrecho. Todos los instrumentos y el equipo de navegación del avión comenzaron a volverse locos. Y la electrónica dejó de funcionar. Bruce se esforzó mucho por mantener la calma mientras luchaba con los controles. Entonces apareció una luz blanca al final del túnel. El avión se escapó del túnel de nubes justo antes de que se cerrara. Todo parecía estar bien. Pero ahora Bruce se encontraba en una especie de niebla blanca. No tenía idea de dónde estaba. Logró contactar con el control de tierra y se sorprendió cuando le dijeron que su avión ya estaba en el espacio aéreo sobre Miami. Había sucedido algo imposible. El avión de Bruce debía cubrir una distancia de unos 400 kilómetros durante el vuelo. Eso usualmente toma alrededor de 1 hora y media, pero lo había logrado en solo 47 minutos, casi 2 veces más rápido de lo normal. Cuando aterrizó, el piloto fue a comprobar la cantidad de combustible que quedaba en su tanque. Resultó que había gastado mucho menos de la cantidad habitual de combustible. ¿Cómo pudo haber pasado? Bueno, los registros muestran que se detectaron muchas manchas solares en la superficie del Sol ese día, y hubo un fuerte viento solar. Esto fácilmente podría haber hecho que hiciera que la electrónica y los dispositivos del avión se volvieran locos. Pero, ¿qué pasa con la misteriosa nube? Al igual que el resto del Triángulo de las Bermudas, la costa de Florida es un lugar donde se encuentran 2 grandes corrientes de aire. Uno tiene alta presión y el otro es de baja presión. Esto provoca una gran cantidad de nubes de tormenta en la zona, pero la gente todavía está tratando de averiguar cómo Bruce pudo cubrir la distancia tan rápido.
Algunas personas dicen que estuvo involucrada una especie de misteriosa energía oscura. Otros creen que fue una anomalía gravitacional que curvó el espacio y el tiempo. Otros piensan que Bruce es solo un fraude. Todavía no sabemos la verdad. Algo igual de extraño sucedió en 1945. 5 aviones desaparecieron al mismo tiempo. Algunos pilotos en formación estaban practicando sus habilidades de navegación sobre el mar. Pero cuando terminaron parece que no pudieron encontrar el camino de regreso a casa y desaparecieron. Muchas personas asumen que simplemente se quedaron sin combustible. Esto parece probable, pero aún así las circunstancias eran realmente extrañas. Los aprendices estaban siendo supervisados por un piloto experimentado que tenía 2.500 horas de vuelo. Nunca habría dejado que un grupo de pilotos novatos se alejara tanto de su base. Incluso ahora, la gente todavía debate qué pudo haber sucedido. Algunos insisten en que los pilotos se encontraron con algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿quién sabe? Solo 3 años después de esto, un avión de pasajeros se dirigía a Miami desde San Juan, Puerto Rico. Las 32 personas a bordo desaparecieron sin dejar rastro. Esta vez no hubo nubes de tormenta. El cielo estuvo despejado durante todo el vuelo, pero los expertos creen que cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa, podría haber sido golpeado por un fuerte viento que lo desvió de su curso. Años más tarde se encontró un avión similar en esa zona del Triángulo de las Bermudas. Pero como nadie podía revisar el registro, era imposible saber con certeza si era el mismo. Estas historias son ciertamente extrañas, pero realmente no hay necesidad de preocuparse demasiado. Solo recuerda esto. Hace unos años, el Fondo Mundial para la Naturaleza hizo una investigación y elaboró una lista de los mares más peligrosos del mundo. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera está en esa lista. Probablemente se deba a que ahí no ocurren más accidentes que en cualquier otro lugar del mundo. Bueno, me siento mejor. ¿Tú no? Un destello brillante a tu izquierda. ¡Boom! ¿De dónde salió ese rayo? El avión se tambalea. Tus instrumentos dejan de funcionar. Hace un minuto el cielo estaba claro y azul. Ahora está negro intenso. Tus sentidos se vuelven locos. No entiendes qué camino es hacia arriba o hacia abajo. Es una sensación muy extraña. Estás más allá del tiempo y del espacio. Hay luces de relámpagos en todas direcciones. Las nubes envuelven tu avión y lo convierten en un vórtice. Agarras los controles y te repites a ti mismo: saldré de esto, saldré. A través de las oscuras y espesas nubes, ves un rayo de luz. Es tu única oportunidad. Tu avión vuela hacia la luz como una polilla a la llama, y de pronto, ¡zas!, sales del terrible torbellino. Tus instrumentos vuelven a la normalidad, el avión ya no tiembla y estás a salvo. Así es como describen sus experiencias los pilotos que se enfrentaron a la anomalía del Triángulo de las Bermudas. Bueno, al menos en los programas de televisión. El enorme trozo de océano entre Miami, Bermudas y Puerto Rico sigue siendo una de las zonas más misteriosas del planeta, pero no es la única. Alaska tiene su propio triángulo. Desde finales de los 80, 16,000 personas han desaparecido allí. Los testigos presenciales de la anomalía del Triángulo de las Bermudas hablan de niebla espesa, rayos, bolas de luz y alucinaciones. En Alaska, es todo un poco más complicado. La gente, los aviones, los barcos desaparecen sin dejar rastro. No hay nadie que nos cuente cómo se sintió. En 1950, un avión despegó de Anchorage, Alaska, con destino a Great Falls, en Montana. Llevaba 8 tripulantes y 36 pasajeros. 2 horas después del inicio del vuelo, el capitán comunicó por radio que todo estaba bien. Luego, silencio. El avión de 30 metros de largo pareció evaporarse en el aire. 85 aviones y unas 7,000 personas buscaron el avión. Ni rastro. Ni siquiera un tornillo, un perno, nada. Ese misterioso avión hizo famoso al Triángulo de Alaska. Si miras en un mapa, es una zona salvaje y casi despoblada, que pasa cerca de Anchorage, Burrow y Juneau. Si conectas los puntos en un mapa, obtienes un triángulo épico. Podría caber todo el estado de Oregon en él, 2 veces. Si lees por ahí, encontrarás un montón de zonas importantes del planeta en las que siguen ocurriendo cosas raras. Sobre la tierra, el mar, el desierto y la selva. Los científicos tienen muchas preguntas sobre estos lugares. Todos tienen anomalías eléctricas y magnéticas extremas. Aviones y barcos desaparecen sobre ellos. La gente oye cosas, ve cosas, y aquí están algunas de ellas. El Valle de Bambú Negro de China parece un escenario de Hollywood para una película realmente aterradora. Aquí todo es espeluznante y misterioso. Perfecto. Imagina un bosque de bambú que se extiende a 40 metros de altura.
Las plantas verdes viven extremadamente cerca unas de otras y apenas dejan pasar la luz del sol. Una extraña niebla flota en el aire. ¿De dónde viene y por qué está siempre ahí? Nadie lo sabe. Y los misterios no acaban allí. Durante siglos, la gente ha desaparecido en el vasto bosque. Los científicos creen que la culpa la tiene la loca geología del lugar. Las gritas pueden aparecer repentinamente en el suelo, lo suficientemente grandes como para caer en ellas. Y también hay cambios bruscos en el clima y tal vez incluso vapor venenoso. Algunos árboles lo desprenden al caer al suelo. Hay una larga carretera que atraviesa Ladakh, en la India. Se llama Colina Magnética. Se inclina hacia arriba y parece violar las leyes de la gravedad. Esto es lo que sucede. Conduces hasta el pie del sitio, apagas el motor y te bajas del auto. El carro empieza a rodar cuesta arriba, hasta 20 kilómetros por hora. Pero, ¿por qué ocurre esto? Teoría número 1. La colina tiene una atracción magnética increíblemente fuerte y atrae a los autos cuando están muy cerca. La Fuerza Aérea de la India no vuela sobre ella para evitar cualquier interferencia con sus equipos. Versión número 2. Todo es una ilusión óptica. Las colinas en los alrededores aparentan desvanecerse en el horizonte. Nos parece que la carretera está inclinada hacia arriba, pero en realidad no lo está. El enorme lago Michigan parece más un mar que un lago. En los últimos 400 años, 6.000 barcos han desaparecido en él. ¿Por qué ocurre esto? El sitio tiene su propio triángulo misterioso y, de hecho, hay más misterios sin resolver aquí que en el famoso Triángulo de las Bermudas. En 1950, el vuelo 2501 desapareció sobre el lago, en ruta de Nueva York a Minneapolis. El destino de los 3 miembros de la tripulación y los 55 pasajeros sigue siendo desconocido. En 2007, un profesor de arqueología subacuática estaba estudiando el fondo del lago Michigan. Encontró piedras dispuestas en círculo a 12 metros de profundidad desde la superficie. Se parecían un poco a Stonehenge en Inglaterra, pero ¿por qué estaban en el fondo de un lago? ¿Quién las puso ahí? Los arqueólogos encontraron un patrón tallado en una de las piedras. Su contorno se asemeja al dibujo de un animal. Eso no es tan inusual, excepto que este animal en particular, que parece un mamut, fue probablemente tallado hace unos 10.000 años. Dormir es muy difícil para los venezolanos, que viven cerca del lago de Maracaibo. Justo en el lugar donde el río Catatumbo desemboca en el lago, se producen enormes tormentas eléctricas que pueden llegar a durar hasta 10 horas, 260 días al año. Eso supone más de 1 millón de rayos sobre el lago cada año. Los científicos no saben exactamente cuál es la causa de las fiestas de relámpagos diarias. Algunos creen que se debe al gas metano que sale del suelo. Otros culpan a los depósitos de uranio bajo la superficie. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los investigadores están seguros de que los rayos son causados por el clima. El aire frío de la montaña choca con el aire caliente del mar. El resultado, mucha fricción y humedad. La combinación perfecta para los casi fuegos artificiales naturales nocturnos. Es súper ruidoso y algo molesto si vive cerca. Pero la zona es realmente importante para el planeta. Ayuda a regenerar nuestro vital ozono atmosférico. Y el que lo empezó todo, el Triángulo de las Bermudas. Aviones, barcos, todo desaparecido sin dejar rastro. Las teorías son infinitas. Los científicos incluso piensan que podría haber un enorme meteorito en el fondo del mar que emite su propia energía magnética. Podría haber confundido al equipo de navegación de todos esos desafortunados operadores. Y ha estado ocurriendo durante un tiempo. Los científicos creen que ya causaba problemas en la época de Colón. En lo que respecta a Alaska, las anomalías magnéticas están hasta en la sopa. En esta zona, la brújula puede estar desviada 5, 30 o incluso 60 grados. Pero el mal funcionamiento de los equipos no es suficiente para explicar la desaparición de tantos aviones y personas en este estado absolutamente masivo. Alaska es salvaje. Altas montañas, bosques interminables, nieve en invierno y mucho calor en verano. Hay 3 millones de lagos, 12.000 ríos y unos 100.000 glaciares. Solo hay 2 personas por 5 kilómetros cuadrados. En California hay más de 500. Se puede caminar durante días, semanas o incluso meses sin ver a nadie, excepto tal vez 1 o 2 osos. Y los días y las noches suelen ser realmente confusos tan al norte. Los turistas de todo el mundo sueñan con ir a Alaska para ver el planeta como era antes. Sin jungla de cemento, ni carreteras interminables, almacenes y campos de maíz. Pero este no es solo un lugar hermoso. También es un lugar increíblemente peligroso. Puedes perderte en el bosque, quedarte sin comida, empaparte hasta los huesos, perder la brújula o el GPS. Y en las duras condiciones de Alaska, el peligro siempre está a la vuelta de la esquina.
Además, la mayoría de los turistas no están preparados para ello. El 80% de las comunidades del estado no están conectadas a la red de carreteras. En el salvaje oeste, los caballos transportaban personas, productos e información. En Alaska, todo es con aviones. Alaska cuenta con 9,000 aviones y 8,000 pilotos, y contando. Eso es más de uno por cada 100 habitantes del estado. Cambios de clima repentinos, lluvia frecuente y salvaje, tormentas de nieve y niebla, no es una buena receta para un vuelo tranquilo. Las alas de los aviones de Alaska pueden cubrirse de hielo. La niebla puede ocultar las cimas de las montañas nevadas y las fuertes ráfagas de viento pueden desviar un pequeño avión de su curso. Con eso y más tienen que lidiar los pilotos cada vez que despegan. ¿Y el avión desaparecido? Los investigadores creen que ese Douglas C-54 Skymaster desapareció debido al mal tiempo y que los restos quedaron cubiertos por la nieve o cayeron a un lago. El 5% de Alaska está cubierto de glaciares y hay un montón de grietas en ellos, algunas lo suficientemente grandes como para que quepa un humano, un par de personas o incluso un avión entero. Más de 25 millones de personas abordaron cruceros en todo el mundo en 2017. Puede que no parezca mucho, pero, por ejemplo, eso es más que la población de Bélgica. Es una excelente alternativa de vacaciones con una ventaja adicional. Puedes conocer varios destinos diferentes para visitarlos mejor en el futuro. Si ya reservaste un viaje en un crucero pero aún no tienes idea de lo que debes empacar, podrías comenzar con una búsqueda sobre las ubicaciones específicas de tu embarcación. De cualquier manera, asegúrate de llevar zapatos aptos para la cubierta que sean de tacón bajo. Además, empaca un par que sea cómodo para caminar distancias más largas para los días que pases en tierra. Dependiendo de la temporada, es posible que también quieras guardar algunos trajes de baño. Si estás tomando algún tipo de medicamento, asegúrate de llevarlo en su empaque original también. Si sueles usar poco equipaje, no te preocupes. La mayoría de los cruceros tienen cuartos de lavado. Son un poco caros, especialmente si quieres que tus prendas sean lavadas, planchadas y dobladas por ti. Pero te ahorran el ajetreo de empacar más prendas o lavarlas tú mismo. Es muy importante que te comuniques con la compañía de tu tarjeta de crédito antes de abordar el barco. Más aún si tu itinerario incluye visitar uno o más países extranjeros. Tu tarjeta podría ser bloqueada si hay alguna actividad inusual en tu cuenta. La mayoría de estas empresas tienen algoritmos que se activan una vez que aparecen varios cargos de diferentes países. Es exactamente lo que pasaría en un crucero. Informar de antemano te ahorrará la vergüenza de que te rechacen la tarjeta en algún restaurante. Y para asegurarte de conseguir la mejor habitación, antes de reservarla, revisa el plano de cubierta del barco. Debería estar disponible en su sitio web. Si lo que buscas es paz y tranquilidad, no optes por las habitaciones ubicadas directamente encima o debajo de cualquiera de los puntos de entretenimiento de la embarcación. Además, si te mareas fácilmente, evita los cuartos que están en la parte delantera del barco. En lugar de eso, elige los que están ubicados en el medio, en una cubierta inferior. Así sentirás menos movimiento. Y si es la primera vez que viajas en un crucero, te sorprenderá saber que algunas habitaciones no tienen ventanas. Antes de hacer una reserva, asegúrate de verificar todas las características del cuarto que deseas reservar. La mayoría de los cruceros tienen un montón de imágenes de las salas comunes en sus páginas de reserva y puede ser un poco confuso lo que en realidad ofrecen por un precio específico. Además, algunas habitaciones también son bastante pequeñas. Si no te gusta dormir en espacios limitados, es posible que quieras cambiar a un cuarto más grande, incluso si es un poco más caro. Siempre puedes dividir el costo con un amigo si quiere acompañarte en tu viaje. Ok, con la ayuda de la tecnología moderna, incluso si una habitación específica no tiene ventanas, no significa que no puedas ver las olas. ¿Cómo? Seguro te estás preguntando. Los cruceros más lujosos cuentan con un bono secreto. En las áreas sin acceso a la luz solar se construyen balcones virtuales. Estas pantallas de alta tecnología funcionan mostrándote lo que sucede afuera en tiempo real. También tienen un beneficio adicional. En caso de mal tiempo, los huéspedes aún pueden tener la sensación de estar al aire libre sin que el viento o la lluvia arruinen su cabello o su ropa. Y puede que no sea perfecto, pero aún así es mejor que estar en un lugar encerrado a bordo. ¿Que no quieres gastar mucho dinero en el crucero? Es posible, especialmente si buscas mejoras de última hora. Incluso podrías terminar teniendo vacaciones de millonarios sin tener que gastar mucho. Estas mejoras a veces incluyen cosas como un balcón privado en tu habitación, tal vez algunos servicios de spa o incluso mejores precios para comidas de alta gama. Y si no están todos reservados para el momento en que las personas abordan el barco, es posible que estén abiertos para el resto de los pasajeros a precios mucho mejores de los que tenían inicialmente. Puede haber obsequios ocultos a bordo si prestas mucha atención. Cosas como pasteles de cortesía a última hora de la mañana o una taza de té por la noche pueden ser algunos de los detallitos que se ofrecen a los huéspedes. Solo tienes que preguntar. Y es posible que quieras ver lo que están haciendo otros turistas. Algunas personas con más experiencia en cruceros pueden darte excelentes consejos y trucos. No tengas miedo de iniciar una conversación si ves que alguien obtuvo algo gratis.
Algunos barcos no escatiman esfuerzos en cuanto a elegancia. Incluso tienen áreas exclusivas diseñadas para huéspedes que se hospedan en costosas suites. La mayoría de las veces están ubicadas en la parte superior del barco. En una embarcación en particular, estos tipos de huéspedes tienen miembros del personal designados llamados Royal Genies, que son similares a los mayordomos. Pueden atender a unas pocas cabinas. Dado que la línea de cruceros quiere distraer a otros invitados y hacerles preguntas que les quitarían tiempo a sus invitados asignados, estos Genies no usan etiquetas con su nombre en las áreas públicas. De hecho, la mayoría de las áreas comunes de los cruceros requieren que los viajeros sigan un código de vestimenta, pero si investigas con anticipación, es posible que descubras que ciertas zonas son más relajadas cuando se trata de lo que la gente debe usar. La mayoría de los barcos requieren que las personas sigan la regla de atuendo inteligente, lo que significa pantalones con una camisa con cuello para los hombres o blusas y faldas, vestidos o pantalones elegantes para las mujeres. En cuanto a los destinos de viaje, asegúrate de investigar con anticipación los puertos que vas a visitar. Así sabrás qué ponerte, qué tiempo hará y si necesitas empacar algo más, como un paraguas o una toalla de playa. Las escalas en los cruceros solo duran unas pocas horas en la mayoría de los casos, por lo que querrás aprovecharlas al máximo. Si un lugar en específico tiene museos o galerías de arte que quieres visitar, asegúrate de hacer reservas con anticipación para que no pierdas tiempo esperando en las filas. Ahora, algunos cruceros incluso brindan a sus huéspedes recorridos privados por los puertos que visitan. Asegúrate de reservarlos con anticipación en caso de que te interesen, ya que los cupos se llenan bastante rápido. Los tours independientes son un poco más privados, puedes pasar más tiempo con tu guía turístico e incluso hacer más preguntas. Recuerda siempre poner tu teléfono en modo avión mientras estés a bordo. La mayoría de las historias de terror de cruceros involucran a novatos que terminaron pagando miles de dólares en cargos de teléfonos celulares mientras estaban en los barcos, solo porque olvidaron apagarlos. Y si eres el tipo de persona que no puede apagar su teléfono, asegúrate de consultar con tu proveedor de telefonía celular antes de viajar al extranjero. Algunos pueden ofrecer planes especiales por tiempo limitado sin cargos adicionales. Podrás chatear, llamar o buscar videos en YouTube sin preocuparte por tener que pagar una fortuna. La mayoría de los cruceros también ofrecen Wi-Fi de cortesía o paquetes de Wi-Fi que se pueden comprar por adelantado, que son mucho más asequibles. Puedes limitarte a comunicarte con tus amigos y familiares en casa a través de FaceTime o Skype. Y las personas que han oído hablar de la tragedia del Titanic siempre se preguntan qué podría pasar si algo saliera mal a bordo. Bueno, tomemos los botes salvavidas, por ejemplo. El Titanic tenía solo 20 botes salvavidas a bordo, que trágicamente no fueron suficientes para acomodar a todos los pasajeros después de que el barco chocó contra el iceberg. Algunos cruceros elegantes en estos días tienen un número aún menor de botes, entre 15 y 18. ¿Esto es extraño? Bueno, en realidad no, dado que cada bote puede acomodar hasta 370 personas. E incluso los barcos más grandes, que tienen una capacidad estimada para 8,000 personas si están completos, incluidos los turistas y el personal, son seguros en caso de emergencia. Si dibujas un mapa, traza una línea que conecte la isla de Bermuda, Puerto Rico, Miami y de regreso a Bermuda. ¿Qué obtienes? El infame triángulo, conocido por tragarse miles de barcos y aviones a lo largo de los siglos. Pero hay un nuevo misterio en este lugar, ya enigmático. Algo acecha en las profundidades de las aguas y está dejando pistas extrañas de su existencia. ¡Splash! Tu submarino golpea la superficie del agua. Desciende 30, 300, 600, 900 metros. Se está poniendo más y más oscuro. Las paredes del submarino crujen a medida que aumenta la presión. Más de 1400 psi. Es como el peso de un piano de cola que aprieta cada centímetro cuadrado de tu cuerpo desde todos los lados. Has llegado a tu destino. Todo lo que queda es ver a la bestia. Justo a tiempo, entre el vacío negro, ves un resplandor verde brillante en la distancia. Se está acercando. A medida que se acerca, se hace más grande. Eso es todo. La criatura que ha estado dejando extrañas marcas circulares en peces, delfines, ballenas e incluso en otros tiburones. He aquí, el tiburón cortador de galletas. No dejes que su tamaño te engañe. Puede que no sea más largo que un boliche, pero esta criatura es un parásito. Se adhiere a otros animales marinos usando sus dientes cerrados cuidadosamente dispuestos. Con un mordisco, se llena el estómago, se desprende y continúa con su día. Y su bocadillo móvil también sigue vivo. La única prueba de este encuentro, una marca en forma de galleta.
No asumas que estás a salvo en tu submarino. Se sabe que estos pequeños audaces persiguen a los submarinos también. Decides no arriesgarte a que el tiburón haga un agujero en lo único que te impide ser aplastado por el agua circundante. Continúas tu viaje para encontrarte con otras extrañas criaturas que acechan en el Triángulo de las Bermudas. Al doble de profundidad encontrarás al pez dragón. A diferencia de otros habitantes de aguas profundas, estas cosas producen luz en el rango infrarrojo azul y verde, y es a lo que se adhieren otros peces. Esto le da al pez dragón una gran ventaja. Se proporciona a sí mismo una luz que otros habitantes marinos simplemente no pueden percibir. Las cosas que quieren comerse al pez dragón no pueden detectarlo tan bien como las criaturas de las que él se está alimentando. Y un habitante de las profundidades marinas verdaderamente único es el calamar vampiro. Ni vampiro, ni calamar, ni siquiera pulpo. Esta cosa es una especie única en sí misma. Tiene los ojos más grandes en comparación con el tamaño del cuerpo de cualquier animal en todo el planeta. Cuando el calamar vampiro se siente amenazado, dobla sus tentáculos hacia arriba y alrededor de su cuerpo. Esencialmente, la cosa se vuelve al revés. Otro animal que hay que evitar aquí abajo es el aterrador gusano bobbit. Se entierra en el fondo marino, dejando fuera una pequeña parte de su cuerpo. Espera la hora de la cena con sus piezas bucales abiertas en forma de pinza. ¿Qué hay en el menú? Otros gusanos y peces que pueden ser 7 veces más grandes que el bobbit. Utiliza sus 5 antenas para detectar cuando el almuerzo está lo suficientemente cerca como para atraparlo. En un instante, el gusano se lanza hacia adelante y agarra su almuerzo con sus piezas bucales. Pero aún no ha terminado. Una vez que tiene sus mandíbulas clavadas en su almuerzo, el gusano lo inyecta con veneno y lo empuja hacia la madriguera para darse un gran festín. Una de las trincheras más profundas del Triángulo de las Bermudas es la lengua del océano. Este es también el caldo de cultivo secreto de los tiburones tigre. Los reconocerás instantáneamente gracias a esas rayas grises más oscuras de tigre en sus costados. Son la segunda especie de tiburón depredador más grande después del gran blanco. Y con un tamaño grande, viene un gran apetito. Mamíferos marinos, tiburones más pequeños, rayas y tortugas verdes están en el menú. Y si alguna vez te encuentras cara a cara con un tiburón tigre, ojalá que no, recuerda esto. Puedes saber la edad del pez mirando sus rayas. Se desvanecen con el tiempo, por lo que cuanto más joven es el tiburón, más pronunciadas son sus rayas. Hay mucho zooplancton en el Triángulo de las Bermudas. Estos son generalmente pequeños organismos que son esenciales para la cadena alimentaria del océano. Pero escucha esto, si nada se los comiera y se los dejara crecer fuera de control, el zooplancton cubriría el mundo entero en capas y capas en solo 4 meses. Y el tipo más grande de zooplancton es la medusa. Las medusas existían mucho antes que los dinosaurios. Probablemente sepas que tu cuerpo es 60% agua. En una medusa es el 95%. Entonces, si llega a la orilla, después de unas horas, la mayor parte de su cuerpo simplemente se evapora en el aire. Y también hay una medusa que vive para siempre. La medusa inmortal puede regresar a su etapa de pólipo y luego volver a crecer. Suena como algo de otro planeta, pero no es una medusa espacial. Y esas existen, por cierto. En la década de los 90, la NASA crió medusas en el espacio para ver qué les hacía la gravedad cero. Estaban bien viviendo allí en el cosmos. Sin embargo, cuando regresaron a la Tierra, tuvieron problemas para adaptarse. La anguila europea no ha estado en el espacio, pero es bastante trotamundos. Viaja desde Europa hasta el Mar de los Sargazos, donde se encuentra el Triángulo de las Bermudas. En la etapa larvaria, a veces se desplaza por el océano hasta por 3 años. También es el camaleón del mar. Con los años, la anguila europea cambia de color, pasando de translúcido a amarillo y plateado metálico. Son nocturnas y reservadas. Prácticamente el compañero ideal para tener cuando asaltas el refrigerador a medianoche. Un calamar gigante de más de la mitad de la longitud de un campo de fútbol una vez llegó a una playa de Florida. Los investigadores sospecharon que este gigante provenía del Océano Atlántico, cerca del Triángulo de las Bermudas. Los calamares gigantes son los invertebrados más largos, lo que significa que no tienen columna vertebral. También tienen los ojos más grandes de la Tierra. Son tan grandes como una pelota de fútbol.
Y otra criatura que se encuentra cerca del Triángulo de las Bermudas es el camarón starer de cueva. Eran tan buenos manteniéndose ocultos que nadie sabía de estas criaturas hasta el año 2011. Algunas de estas hembras llevan consigo una cantidad impresionante de huevos. Los científicos descubrieron que una hembra tenía cerca de 2.000 huevos adheridos en su cuerpo. El petrel de las Bermudas es el ave nacional de... sí, lo adivinaste, las Bermudas. Es la segunda ave marina más rara de todo el planeta. De hecho, la gente pensó que estaba extinta hasta 1951, cuando vieron algunas en la isla. Tiene un grito espeluznante que de seguro hará que se te erice la piel. El mero de Nassau solo se puede encontrar en las costas del sur de Florida. Este pez acecha y embosca para su almuerzo a otros peces, cangrejos y langostas. Es como una aspiradora porque inhala la comida a través de su enorme boca. El pez también tiene un mecanismo de defensa genial. Como el camaleón, cambia de color cuando se siente en peligro. Y a veces adquiere un tono más claro o más oscuro de su propio color para mezclarse con el entorno. Por lo tanto, puedes ver un mero de Nassau, o puede que no. Si visitas el Triángulo de las Bermudas, probablemente verás un tiburón martillo. Usan esa icónica cabeza en forma de martillo para encontrar su almuerzo, mantarrayas en el fondo del océano. La forma de su cabeza también les da una mejor visión. Pueden ver casi 360 grados a su alrededor, por encima y por debajo de ellos. Bueno, excepto por un punto ciego justo enfrente de sus narices. Es posible que la tortuga carey no parezca intimidante, pero esta chica se comerá todo lo que pueda conseguir con su pico de pájaro. Esponjas de mar, algas e incluso medusas venenosas. Muchas de las cosas de su menú no son comestibles para la mayoría, pero su grasa corporal puede absorber el veneno y las toxinas para salir ilesas. Y el Triángulo de las Bermudas también es el hogar de los glowworms verdes. En realidad no son gusanos, sino larvas. Producen esa luz brillante de un órgano cerca de su cola. Esta luz hace que las criaturas más pequeñas se acerquen a ellas, lo que les facilita la captura de su almuerzo. La mayoría de las veces se ven bastante normales, pero tienen un horario extrañamente fijo. Cada tercera noche después de la luna llena durante el verano, a una hora exacta, la luz se enciende. Pero volviendo a más criaturas de pesadilla del Triángulo de las Bermudas, está el tiburón duende, conocido como un fósil viviente porque es el único que queda de su familia animal. Es solo de la longitud de tu antebrazo y no parece nada especial. Pero observa qué pasa cuando su almuerzo se acerca demasiado. ¡Boom! La mandíbula del tiburón sale disparada de su boca y agarra a la desafortunada criatura. Una vez que los dientes se han clavado, la mandíbula vuelve a la boca del tiburón. Y sí, compartes el planeta con esta cosa. 10 de abril de 1912. Estás en la costa del Océano Atlántico, en una pequeña ciudad portuaria. Cientos de personas, y tú entre ellas, van a embarcar en el enorme y majestuoso barco. Es 3 veces más largo que la altura de la Estatua de la Libertad. El navío está considerado como la embarcación más avanzada e insumergible de su tiempo. Se pueden ver cientos de ventanas de camarotes de lujo en su cubierta y la inscripción Titanic en el magnífico casco de hierro. Este día, el famoso transatlántico partió en su primer y último viaje desde Southampton a Nueva York. Pero ahora verás una historia alternativa. Puedes escuchar a un miembro de la tripulación anunciando el inicio del viaje del Titanic. El barco navega desde África hasta las Bermudas. Y la causa de su catástrofe no será en absoluto un iceberg. Durante 4 días, el Titanic navega por aguas del Atlántico Norte. El sol calienta tanto el navío que durante el día, todos los pasajeros se sientan dentro del barco. Por la tarde, cuando una brisa fresca desciende sobre el océano, toda la gente sube a cubierta para contemplar el hermoso rojo atardecer. Medianoche, 15 de abril. Estás sentado en tu camarote leyendo un libro. Usualmente estás dormido a esta hora, pero ahora mismo estás hojeando una página tras otra. Cierras el libro y miras alrededor de la cabina. Sientes que alguien te observa. Te levantas y empiezas a sudar frío. Una inexplicable sensación de ansiedad impregna tu cuerpo y te pone la piel de gallina. Miras por la ventana del camarote, donde el rocío del mar golpea el cristal, pero no puedes ver nada. Hay una espesa niebla en el exterior. Sales de la cabina
Además de ti, varios pasajeros también han abandonado sus camas por la sensación de peligro. Te saludan y se preguntan ¿qué pasa? Nadie lo sabe. Te diriges a las escaleras para salir a la cubierta y ver la situación. En ese momento el suelo se desprende de tus pies. Un fuerte empujón te hace caer. Un estruendo retumba en el Titanic. Te levantas y ves que cada vez más gente sale de sus camarotes. Subes corriendo las escaleras y te encuentras con un miembro de la tripulación. No te dice nada, pero sus ojos están muy abiertos por el miedo. Subes a cubierta y difícilmente puedes ver algo. Una niebla espesa y húmeda se ha instalado en el barco. Varios pasajeros se agarran la cabeza como si les doliera. Ves al capitán y le preguntas qué ha pasado. Él admite que no tiene idea de dónde están. Ves una brújula en su mano. La flecha gira en diferentes direcciones. Es imposible determinar dónde está exactamente el barco ahora. Curiosamente, el Triángulo de las Bermudas no existía antes de 1964, pero los primeros informes sobre embarcaciones desaparecidas en esta zona se remontan a mediados del siglo XIX. Otro empujón. Esta vez has conseguido mantenerte en pie. Parece que algo grande acaba de golpear el barco. Corres hacia la barandilla del borde de la cubierta y miras por ahí. A través de la niebla blanca, notas una enorme aleta de tiburón. No has visto el tamaño completo del animal, pero por lo que has observado, debe ser tan largo como un vagón de tren. El tiburón se aleja nadando, pero al cabo de unos segundos vuelves a ver su aleta. Se acerca rápidamente al barco y agarra el casco de hierro con sus enormes mandíbulas. La cubierta tiembla. Se oye el rechinar del metal. Parece que este enorme depredador acaba de hacer un agujero en el casco. Solo una criatura en el planeta puede hacer esto. El megalodón. Es un antiguo depredador marino que medía casi 20 metros de largo. El megalodón no tenía competencia en el océano. Estaba en la cima de la cadena alimenticia. Se cree que el tiburón desapareció hace millones de años, pero el océano solo está explorado en un 5%. Aquí está vivo y nadando en las misteriosas aguas del Triángulo de las Bermudas. Todos a bordo del barco entran en pánico. La gente de las cubiertas inferiores corre hacia arriba. El Titanic se hunde lentamente y se inclina hacia un lado. Todo el mundo se dirige a los botes salvavidas, pero nadie se atreve a subir a ellos mientras el enorme y antiguo monstruo esté cerca. La proa del barco se sumerge bajo el agua. Te sitúas en el lado izquierdo de la cubierta y ves cómo el megalodón arranca a mordiscos trozos del casco de hierro. Gritas a la gente de la sección de popa que el megalodón está ocupado y que tienen tiempo para evacuar. Los primeros botes de rescate con pasajeros bajan al agua. Algunos más saltan por la borda. Afortunadamente, el agua está mucho más cálida que en el lugar donde realmente se hundió el Titanic. Te pones un chaleco salvavidas y saltas también. El megalodón ataca el barco y lo arrastra a lo más profundo del agua. El olor de la cocina del Titanic debe haberlo atraído. Te encuentras entre los restos de la embarcación y los botes salvavidas. La niebla se levanta por fin. El cielo estrellado y la luna iluminan la superficie del mar. La gente te ayuda a subir a bordo de un bote de rescate. Todos intentan navegar lo más lejos posible del barco que se hunde. Ves al enorme tiburón nadando alrededor del Titanic. En ese momento, algo lo distrae y el depredador se aleja. Más de la mitad del barco ya está bajo la superficie. La segunda parte parece una vela que sobresale del agua. El océano está en calma, el cielo está claro y sin nubes. No hay viento. Desde un lado, se ve una enorme ola que crece detrás del Titanic. Tiene unos 15 metros de altura, como un edificio de 5 pisos. Derriba el barco tan fácilmente como si fuera de papel. La ola monstruo se disuelve en el agua tan rápida e inesperadamente como apareció. Acabas de ser testigo de una ola gigante. Este fenómeno ocurre en todo el mundo. Enormes olas aparecen de repente, derriban barcos y desaparecen sin dejar rastro. Los científicos aún no pueden determinar su naturaleza exacta, pero según la teoría más popular, estas olas se forman por vampirismo cinético. En determinadas condiciones naturales, las olas acumulan e intercambian energía cinética. Entre todas las olas que existen, hay una vampírica que absorbe la potencia de todas las demás. Cuando se acumula mucha energía, crece una enorme ola que la expulsa toda. Algunos creen que la frecuente desaparición de barcos en el Triángulo de las Bermudas se debe a las olas vampíricas. La gente de los barcos se calma. Alguien envía una luz de emergencia al cielo. Miran al océano y ven la aleta triangular del megalodón emergiendo del agua. Es del mismo tamaño que un velero y viene directamente hacia ti. Mueves los remos tan rápido como puedes. La gente grita y pide ayuda. No hay posibilidad de escapar. El legendario monstruo se acerca cada vez más.
La cabeza del tiburón asoma por debajo de la superficie. Abre sus enormes fauces llenas de cientos de dientes afilados. Cada uno de ellos es del tamaño de la palma de la mano. El barco cabría completamente dentro de la boca del tiburón. Puede tragarte entero. El tiburón se detiene y cierra la boca a un brazo de distancia del barco. Puedes ver el agua burbujeando a tu alrededor. Desde las profundidades del océano, varios tentáculos gigantes se extienden y envuelven al megalodón. Tiran del tiburón hacia abajo. Miras por encima de la borda y ves un resplandor púrpura con un círculo negro en el centro. Alguien en el barco también lo nota. La gente empieza a gritar. ¡Nos está mirando!, grita una mujer. Al cabo de un segundo, se te pone la piel de gallina y un escalofrío te recorre todo el cuerpo. Este brillo púrpura es el ojo de algo, y el círculo negro es la pupila. La criatura que te está observando ahora es tan grande que el barco le parece un grano de arroz. Es el Kraken. El calamar gigante, un antiguo monstruo que hundió cientos de barcos, pero cuya existencia aún no ha sido demostrada por nadie. Afortunadamente, el navío en el que está sentado es demasiado pequeño para interesar al Kraken. Puedes ver su ojo alejándose a mayor profundidad. Enormes tentáculos arrastran al megalodón en aprietos hacia las profundidades. Pasa una hora y otro gran transatlántico llega a los restos del Titanic. Todos los pasajeros son rescatados. Observas de nuevo el mar tranquilo, al lugar donde el Titanic navegó recientemente. Subes a bordo del barco de rescate y te prometes nunca ir en un viaje por mar de nuevo. 4 de diciembre de 1970, el piloto Bruce Gernon tenía 2 pasajeros a bordo de su avión monomotor Beechcraft Bonanza. Su padre y un socio comercial despegaron de la isla Andros en las Bahamas y se dirigieron al noroeste, hacia la costa de Florida. Estaban en el infame espacio aéreo del Triángulo de las Bermudas, pero este era un vuelo típico que Bruce había hecho decenas de veces antes. El viaje por lo general tomaba alrededor de 1 hora y media sin ningún contratiempo. Bruce despegó y comenzó a ganar altura, pero empezaron a suceder cosas muy extrañas. Al comienzo notó una pequeña nube más adelante, pero siguió creciendo. No por el avión que se acercaba, esa cosa en realidad estaba aumentando de tamaño. Bruce tuvo que volar a través de ella y salió por el otro extremo muy bien. Ganó altitud y apareció otra nube misteriosa. Esta era enorme, pero Bruce no tuvo más remedio que volar a través de ella también. En ese momento oscureció como si se hiciera de noche alrededor del avión, pero no era una nube de tormenta y no estaba lloviendo. Bruce estaba empezando a preocuparse y luego ¡bam!, vio destellos de luz blanca. Bruce siguió volando durante otros 30 minutos cuando se dio cuenta de que era la misma nube que había atravesado antes, cuando había comenzado a subir, pero ahora la nube era cilíndrica y el avión volaba por su centro. Era ancha y parecía interminable. Bruce pensó que nunca podría salir de esa trampa, pero un minuto después vio la luz al final del túnel. Pero de repente las paredes del túnel de nubes comenzaron a estrecharse. Se estaban acercando al avión. Los instrumentos de navegación empezaron a moverse. La brújula giraba sola en sentido antihorario. Las paredes se estrechaban, volviéndose cada vez más pequeñas. Los envolvían como un vórtice. Los instrumentos eléctricos estaban locos. Bruce se estaba quedando sin tiempo. Tenía que salir rápido de ese lugar. Unos agotadores 20 segundos después, salió de esa trampa de niebla. Como Bruce describió más tarde, se sintió ingrávido durante 5 segundos mientras su avión abandonaba el túnel. Las nubes se dispersaron y ahora la nave estaba envuelta en una bruma grisácea. Los hombres dejaron escapar un gran suspiro de alivio. Inmediatamente tomó la radio y se comunicó con el control de tierra para determinar su ubicación. Pero cuando el despachador miró la pantalla verde, su rostro se congeló por la confusión. El avión de Bruce no estaba en el radar, era como si la cosa fuera invisible, pero luego el despachador dijo que la aeronave ya estaba en el espacio aéreo de Miami. Bruce estaba completamente conmocionado. No podía ser verdad. Recuerda, el viaje completo usualmente tomaba alrededor de 90 minutos, pero esta vez solo tomó 47 minutos llegar al destino. Su avión no ganó mágicamente una velocidad supersónica más allá de la velocidad máxima de crucero limitada del modelo. Esto era físicamente imposible. El despachador debía haber cometido un error, pero cuando las nubes se abrieron, Bruce vio que realmente estaba sobre Miami. El avión aterrizó de forma segura y era hora de intentar resolver este misterio. Bruce comprobó el combustible restante y su reloj. Después de un breve cálculo, solo se sintió más confundido. El avión no había consumido la cantidad de combustible que debería.
Los registros de archivo muestran que ese día se registraron 84 manchas solares, así como un enorme viento solar. Esto causaría perturbaciones en la magnetosfera de la Tierra que podrían hacer saltar a los instrumentos y radares del avión. Pero hasta ahora nadie ha podido explicar cómo la aeronave llegó a Miami tan rápido. Quizá en el futuro se revele la verdad. Mientras tanto, sigue siendo otro enigma misterioso del Triángulo de las Bermudas. Algunas personas todavía tienen miedo de navegar por esta región porque más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido aquí desde mediados del siglo XIX. No encontrarás este lugar en un mapa de papel normal, ya que no es una región oficial del Océano Atlántico. Es solo un área imaginaria de agua en forma de triángulo cerca de la costa sureste de los Estados Unidos. Ahora mismo, vamos allí para desmentir todos los mitos y cuentos de hadas sobre este lugar. La teoría más popular dice que la antigua ciudad de la Atlántida alguna vez estuvo ubicada donde está ahora el Triángulo de las Bermudas. Estaba habitado por una civilización más avanzada que el resto de la gente de la Tierra. En esta zona se instalaron unos misteriosos cristales que generaron energía infinita y alimentaron a toda la ciudad. Luego, esta ciudad se hundió y las ruinas aún se encuentran en el fondo del Atlántico. Pero entre sus ruinas, todavía hay lugares donde funcionan los cristales. Son el motivo de la mayoría de las desapariciones. Los cristales liberan rayos de energía aleatoriamente hacia la superficie y desactivan la electrónica de aviones y barcos. No hay hechos que apoyen esta teoría. Alguien escribió una vez esta leyenda en un libro sobre el Triángulo de las Bermudas y algunas personas la han apoyado desde entonces. Sin embargo, hay alguna rareza asociada con la electrónica. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional notaron que el campo magnético de la Tierra está debilitado en el área del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Por encima del triángulo, las partículas de los rayos del Sol se mueven más rápido que en cualquier otra parte del planeta. Esto provoca un funcionamiento inestable de la electrónica de los satélites que vuelan en la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, no se aplica a barcos y aviones. También existe la teoría de que el Triángulo de las Bermudas es el centro de una anomalía magnética que causa errores de navegación. Pero las comprobaciones periódicas del mapa magnético de esta región no revelan ningún problema. Llegas al lugar, el agua está tranquila y no hay tormenta a la vista. Miras la brújula y ves la flecha moviéndose de un lado al otro. Ah, no. Ha comenzado. El pánico se apodera de ti y rápidamente giras el volante del barco para alejarte de este lugar. Detente. Hace mucho tiempo que se explicó el comportamiento extraño de la brújula en esta área. El Triángulo de las Bermudas es uno de los raros lugares del planeta donde el norte verdadero y el magnético están exactamente en la misma dirección. El verdadero norte es el polo norte geográfico de nuestro planeta. El norte magnético se refiere al polo magnético que deambula constantemente alrededor de la Tierra. A veces estos polos coinciden, y la línea recta que conecta el norte y el sur se llama línea agónica. Si caes en esta línea, tu brújula se comportará de manera extraña. No apuntará exactamente hacia el norte. Imagina que eres el capitán de un barco que navega por el Triángulo de las Bermudas a principios del siglo XX. Necesitas saber dónde está el norte para llegar a la costa. Miras la brújula y apunta incorrectamente. Te estarías desviando de tu rumbo original y navegando en la dirección equivocada. Está el Mar Caribe cerca del triángulo, salpicado por pequeñas islas. El fondo marino aquí no es profundo. El barco podría entrar en aguas poco profundas y ahora está atascado en un banco de arena y no tienes idea de dónde estás. Si este fuera el siglo XXI, el capitán del barco podría llegar a la costa utilizando GPS u otro sistema de navegación moderno. Pero lo más interesante es que la brújula funcionaría correctamente esta vez, ya que el polo norte magnético hace mucho que no coincide con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. La línea agónica está en algún lugar muy lejos de aquí. Ahora, no hay problemas con la navegación, pero por alguna razón, aquí es donde desaparecen los barcos. De hecho, no solo aquí. A lo largo del Océano Atlántico, hay lugares donde se han perdido muchos más barcos. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera se encuentra en el top 10 de esos lugares. Una de las principales razones por las que se pierden muchos barcos aquí es que una de las rutas marítimas más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. Y cuantos más barcos hayan en un solo lugar, más naufragios, simple probabilidad. Otras teorías dicen que hay una brecha espacio-temporal en esta región. Los barcos y los aviones caen en esta grieta y terminan en el pasado o en el futuro. Pero por alguna razón, no hay una sola prueba de este mito. No hay razón para pensar que la grieta esté oculta en algún lugar aquí.
La base de una civilización extraterrestre se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Los visitantes de otras galaxias roban embarcaciones junto con la tripulación, por lo que nadie encuentra los restos de las naves. Este también es un mito popular que no tiene justificación científica. Los barcos hundidos no se encuentran aquí porque hay una de las fosas más profundas del mundo. Cualquier barco que se hunda lo hará a una profundidad de cerca de 5.800 metros. La enorme presión y la distancia dificultan la ubicación de los barcos. Además, la fosa de Puerto Rico está cerca. En algunos lugares tiene una profundidad de hasta 8.000 metros. El Kraken vive en algún lugar del triángulo. Es un calamar enorme que hunde barcos. También es una leyenda que cuentan los marineros. Sin embargo, los calamares gigantes viven en las profundidades del océano. Pueden crecer hasta el tamaño de la mitad de un vagón de tren, pero no se han registrado casos en los que hayan hundido un barco grande. Y en el área del Triángulo de las Bermudas, ni siquiera se los ha visto. La gente en el pasado no sabía sobre la existencia de estas criaturas, así que cuando las vieron por primera vez, los describieron como monstruos enormes y terribles. Los calamares gigantes son algunas de las criaturas más esquivas de la Tierra y los científicos tuvieron que usar equipos de sonar para encontrarlos. No les gusta salir de las profundidades y es probable que tengan miedo del sonido de cualquier barco. Una hipótesis más realista sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas es el metano. Se pueden encontrar grandes depósitos de este gas bajo el lecho marino de esta región. A partir de ahí, el metano se libera al agua. Toma la forma de enormes burbujas que rápidamente suben a la superficie. Luego, el gas hace que el agua casi hierva, creando olas que hunden barcos. La teoría es bastante realista, pero numerosos estudios aún no han confirmado la presencia de una mayor concentración de metano en la región. La última vez que ocurrió este fenómeno fue hace 15.000 años. Otra teoría increíble implica la aparición de olas rebeldes. Imagina un mar claro y tranquilo, sin viento. De repente escuchas un fuerte zumbido. En solo unos segundos, una ola enorme de 30 metros de altura aparece desde la tranquila superficie y cae sobre tu barco. Algunos científicos creen que las olas rebeldes son creadas por una corriente marina superficial que choca con un fuerte viento en contra. Hay una versión que afirma que la ola nace debido a la colisión de corrientes cálidas y frías. Pero la teoría más interesante dice que las ondas están formadas por vampirismo cinético. En determinadas condiciones naturales, las olas pueden intercambiar energía cinética, y entre todas las olas, habrá una, el vampiro, que se lleve la energía de todas las demás. Cuando acumula suficiente energía, la ola vampiro la derrama. Esto explica la fuerza del impacto y su repentina desaparición. Este fenómeno se observa en todas las aguas de los océanos del mundo, pero no hay evidencia de que ocurra con mayor frecuencia en el Triángulo de las Bermudas. Si aparecieron olas rebeldes allí, no fue durante un periodo de calma. Un mar inquieto es el principal motivo de la desaparición de barcos en el Triángulo de las Bermudas. Las tormentas severas y los huracanes son frecuentes allí. Ocurre porque las Islas Bermudas son un área de alta presión que desvía las tormentas hacia el triángulo. Las enormes olas simplemente derriban los barcos y los truenos y relámpagos desactivan la electrónica de los aviones. No hay nada de misterioso en esto. Las tormentas y las desapariciones de barcos ocurren en todos los océanos, pero se hicieron muchas leyendas exactamente sobre el Triángulo de las Bermudas. Todo comenzó a mediados del siglo XX, cuando se publicó un libro que nos dice que la Atlántida se encuentra en las aguas del Triángulo. No se dio ninguna prueba, pero a la gente le gustó tanto esta teoría misteriosa que comenzaron a construir sobre ella. Empezaron a hacer documentales al respecto, a escribir libros nuevos. Cada material dedicado a la naturaleza fantástica del Triángulo no se basó en hechos, sino en las teorías de otros libros y películas. Y cuando un tema es popular, puedes ganar dinero con él. Los lectores lo disfrutan y los autores son recompensados. ¿Puede conducir más rápido, por favor? Le preguntas nervioso al taxista. Llegas al aeropuerto y tomas rápidamente tus maletas de la cajuela, apresurándote hacia el edificio con sudor frío. Chocas con la gente entre la multitud, disculpándote a cada paso, y finalmente estás a bordo. En pocas horas, pasas del aeropuerto directamente al yate que te espera en el puerto. Y el solo hecho de ver la orilla alejarse de ti te trae calma. Por fin han comenzado tus vacaciones en las Bahamas. Te recuestas y cierras los ojos con tranquilidad. Un ligero balanceo del yate te despierta. No sabes exactamente cuánto tiempo has dormido, pero el sol se hunde lentamente bajo el horizonte. Disfrutas de un magnífico rojo atardecer.
Pero luego de un minuto, de pronto te das cuenta de que no puedes ver la orilla. Corres por la cubierta mirando a un lado y al otro. El océano interminable está por todas partes. Te tranquilizas por tener conocimientos de navegación y te diriges al puente. Miras la brújula y ves que la flecha gira como una loca. Las Bahamas, el océano Atlántico, la brújula. Espera un momento. ¡Oh, no! Estás en el Triángulo de las Bermudas. Has oído muchas historias sobre este lugar. Monstruos marinos, una base extraterrestre, bucles temporales y la Atlántida. Pero, ¿qué creer? Intentas adivinar cuáles de las teorías sobre este lugar son ciertas. Entonces, la brújula, el GPS y el internet de tu teléfono se vuelven inútiles. Ninguna cosa electrónica funciona. No puedes encender el motor del yate para salir de este lugar. ¿Esto ocurre en el Triángulo de las Bermudas o no? Una de las rutas marítimas más populares pasa por el Triángulo de las Bermudas. Cada año, muchos barcos navegan por aquí. Y desde el siglo XIX, solo 50 han desaparecido. Hay lugares en el planeta donde desaparecieron muchos más. Y si hubiera graves problemas de navegación en el sitio, las embarcaciones nunca navegarían por aquí. Antes, la brújula no funcionaba bien en el Triángulo de las Bermudas, ya que aquí coinciden las líneas de los dos polos, el norte verdadero y el magnético. Si caes en esta línea, tu brújula se comportará de forma extraña, pero el norte magnético cambia constantemente y ahora está más allá del triángulo. Tu navegación está bien, los objetos electrónicos también, pero el combustible del yate se terminó porque olvidaste apagar el motor. Llamas a los socorristas y prometen que llegarán pronto a ti. En ese momento, un ruido de baja frecuencia viene de las profundidades del océano. El cielo está crepuscular y notas un resplandor brillante que sale del agua. Entonces, a unos metros de distancia, un enorme haz de luz naranja estalla del agua y se precipita hacia el cielo. Otro rayo sale disparado del otro lado del yate. El cielo estrellado luce algo nublado. Parece que un enorme dinamitero está disparando columnas de plasma hacia el cielo. Un nuevo círculo de luz aparece alrededor del yate. Cada vez es más brillante y la carga de energía parte tu barco por la mitad. Con un chaleco salvavidas saltas al agua gritando. Una luz brillante se forma justo debajo de ti y, por supuesto, todo es un cuento de hadas. Una de las teorías más populares es que el lugar del Triángulo de las Bermudas fue una vez la antigua ciudad de la Atlántida. La gente que vivía ahí tenía tecnologías asombrosas que no tenían rival en el mundo moderno. Y entre estas, los cristales de energía eran los más increíbles. Generaban energía y alimentaban la Atlántida entera. La ciudad está hundida y los cristales siguen funcionando y liberando rayos de energía directamente desde el fondo del mar. Esta leyenda apareció a mediados del siglo XX. Fue el comienzo de todos los demás mitos populares sobre el Triángulo de las Bermudas. Te sientas en la cabina y esperas a los rescatadores. El yate se balancea. Se avecina una tormenta. Miras por la ventana para entender la seriedad de esta, pero no ves nada. Algo oscuro y pegajoso se ha pegado al cristal desde el exterior. Y ese algo está moviéndose. Es un enorme tentáculo. Están por todas partes, aferrándose al yate desde todos lados. Oyes crujir las tablas del barco y sales a la cubierta. Una fuerte tormenta ha llegado y un enorme calamar aparece desde el agua. Enrolla sus tentáculos alrededor del bote y lo baja. No puedes moverte por el miedo. Bueno, esto tampoco es cierto. Los calamares gigantes existen, pero nadan en todos los océanos y no pueden hundir grandes barcos. No hay pruebas de que el kraken u otros monstruos similares vivan en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. En algún lugar lejano en el horizonte, notas un barco. ¡Por fin, los socorristas! Te sientas en la cubierta, tomas un refresco y los esperas tranquilamente. Extrañamente, su barco es muy lento. Entonces, te das cuenta de que es de madera y tiene velas negras. Se oyen gritos y vítores. ¡Son piratas! Con parches en los ojos, sables y loros. Navegan más cerca y lanzan cuerdas sobre la cubierta de tu yate. Ninguna leyenda dice que los piratas de los últimos siglos operan en el Triángulo de las Bermudas o que el holandés volador hace desaparecer otros navíos. Una teoría popular es que los barcos viajan al pasado o al futuro lejano a través de un portal del tiempo en el Triángulo de las Bermudas. Afortunadamente, todo esto son mitos y está sentado en nuestra realidad, aún esperando a los rescatadores. Aunque una enorme tormenta comienza, enormes olas sacuden la nave. Te das cuenta de que los rescatadores no llegarán hasta ti con este clima, así que debes esperar hasta la mañana.
Te pones un chaleco salvavidas y te agarras con fuerza al timón. La tormenta no parece demasiado fuerte, pero en ese momento, a la derecha del yate, notas una ola enorme. Es del tamaño de un edificio de 10 pisos. La ola aparece muy rápidamente y hace volcar tu barco como una pluma. El impacto es tan fuerte que el yate da 2 vueltas y permanece en el agua. La enorme ola se disipa tan repentinamente como apareció. Un segundo después, una luz brillante irrumpe entre las nubes. No es el sol, sino un disco brillante. Desciende hasta tu yate y cambia la gravedad. Tu barco se eleva lentamente en el aire. Un fuerte aullido golpea tus oídos. El disco brillante se abre y te encuentras en un espacio negro. Esto también es una leyenda. Las naves espaciales de otras galaxias no secuestran a la gente en el Triángulo de las Bermudas. Bien, estás de vuelta en la cubierta durante una tormenta. Esa enorme ola fue real, por cierto. Este fenómeno se llama olas gigantes. La gente las ve en todo el mundo y no solo durante las tormentas. Una de estas puede aparecer de repente durante un mar en calma. Incluso ahora los científicos no han estudiado completamente la naturaleza de este fenómeno. Muchos creen que estas se transfieren energía cinética entre sí y crean una única ola que escupe la carga y se vuelve inesperadamente enorme. Inmediatamente después, la ola desaparece porque la energía se ha agotado. No hay pruebas de que estas ondas se produzcan a menudo en el Triángulo. Sin embargo, la región de las Bermudas está sujeta a frecuentes tormentas y huracanes. En tales condiciones, la gigante puede aparecer fácilmente. La tormenta está terminando. Te alegras de haber conseguido sobrevivir. Puedes ver los primeros rayos del sol y escuchar el agua que hace espuma alrededor del yate. No hay olas, el mar está en calma, pero la superficie del océano se conforma de forma extraña. Parece que el bote ha sido atrapado en un enorme tazón de sopa hirviendo. La ebullición es tan fuerte que el barco se balancea salvajemente. Te agarras con fuerza al timón, pero una sacudida especialmente fuerte te arroja por la borda. Tranquilo, todo está bien. Hay una teoría realista, pero no confirmada, que dice que hay depósitos de metano bajo el Triángulo de las Bermudas. A veces, el gas sale de abajo del fondo marino y llena el agua de enormes burbujas que hacen espuma en la superficie. Este fenómeno existe, pero numerosos estudios han demostrado que no hay concentración de metano en el Triángulo de las Bermudas. Ya has pasado casi 24 horas en uno de los lugares más misteriosos del planeta y has sobrevivido. Finalmente, ves a los socorristas. El barco se está acercando a ti. La gente saca botes de combustible para rellenar tu yate. Pero, en ese momento, ves una enorme aleta del tamaño de un velero. Y entonces, un tiburón gigante salta fuera del agua. Sus mandíbulas están llenas de cientos de dientes afilados tan grandes como la palma de un adulto. El animal se abalanza sobre tu yate y lo arrastra hasta el fondo. Bien, esto tampoco es cierto. De hecho, ni siquiera existe el mito del megalodón nadando en el Triángulo de las Bermudas. Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas desde mediados del siglo XIX. Esta región no figura en ningún mapa de papel y no es una región oficial del Atlántico. Esta enorme zona acuática está situada no muy lejos de la costa del sureste de Estados Unidos y todavía asusta a muchos navegantes. Pero tú no tienes miedo y quieres demostrar que no hay nada especial en este lugar. Navegas hasta el centro del lugar en un pequeño barco de pesca. Apagas el motor y esperas. Pasan varias horas. El sol se oculta en el horizonte y llega la noche. Estás a punto de volver a la orilla, pero de repente se hace demasiado silencio. Entonces oyes un chapoteo de agua. Miras por la borda y ves cientos de peces nadando hacia la superficie. Algo grande los ha asustado. Algo que viene directamente de las profundidades. Al segundo siguiente observas grandes ojos brillantes y largos tentáculos que se acercan al barco. Parece que uno de los mitos más terribles sobre el Triángulo de las Bermudas resultó ser cierto. Un enorme calamar que arrastra a los barcos al fondo. Las historias sobre estos calamares aparecieron mucho antes de la aparición de los mitos del Triángulo de las Bermudas. Durante siglos, los marineros de Noruega y Groenlandia contaron historias sobre un temible monstruo marino, el Kraken. En estas historias, este rompía las cubiertas de los barcos con sus gigantescos tentáculos y los arrastraba al fondo. La aproximación de esta criatura es imposible de ver ya que no se acerca por el costado, sino por abajo. Pero no eran más que historias. Solo en el siglo XIX aparecieron pruebas científicas de la existencia de estos monstruos. Se encontró un pico de un calamar desconocido en la costa de Dinamarca. El tamaño del hallazgo era de unos 7,6 centímetros de diámetro, es decir, del tamaño de la palma de la mano
de un ser humano. Entonces quedó claro que el kraken era real y es solo una variedad de calamar gigante. Desde entonces se han descrito más de 21 especies de estos, pero el primer video con este monstruo se grabó en el 2004 en las aguas del Atlántico Norte, no lejos del Triángulo de las Bermudas. Los biólogos marinos utilizaron un señuelo para sacar al calamar de las profundidades. El enorme monstruo medía unos 9,1 metros de largo, lo que equivale a la mitad de un vagón de metro. Apareció de repente de la oscuridad del océano y atacó rápidamente el señuelo, apretándolo con sus tentáculos. Después de eso se han registrado muchos casos de calamares en fotos y videos. Enormes calamares aparecieron en la orilla y pasaron nadando por delante de los barcos. Según algunos registros, el mayor monstruo jamás encontrado medía 18 metros de largo y pesaba casi 1 tonelada. Esto es del tamaño de un gran autobús. Algunos científicos creen que los calamares gigantes pueden alcanzar los 45,7 metros de longitud, lo que equivale a casi el doble del tamaño de una cancha de baloncesto. Pero su gran tamaño no es suficiente para hundir un barco. Lo primero que les ayuda a hacerlo es el efecto sorpresa. Los calamares vienen de las profundidades, lo que significa que no pueden ser vistos desde la cubierta, pero el monstruo puede ver un barco desde lejos. Tiene los ojos más grandes del mundo. Un ojo es del tamaño de una pelota de baloncesto. La vista de un calamar gigante le permite observar a sus presas en las profundidades del Negro Mar y desde una gran distancia. La mayoría de las criaturas del planeta no pueden ver en esas condiciones. Entonces el calamar nota tu barco y decide que es comida. Se acerca rápidamente a este y ataca con sus tentáculos. El animal tiene 8 extremidades y 2 tentáculos extra más largos que el monstruo utiliza para llevar la comida a la boca en forma de pico. Los otros están cubiertos por docenas de ventosas llenas de dientes afilados. Nada puede escapar si el calamar lo agarra. Este envuelve sus tentáculos alrededor de tu bote. Con los dientes de cada brazo muerde la cubierta. 2 largos tentáculos pueden agarrarte mientras corres presa del pánico. El calamar puede sacudir el barco de lado a lado hasta que una de sus partes se hunda en el agua. Luchas contra 2 largos tentáculos y te caes. Los 8 brazos del monstruo aprietan más fuerte. Puedes oír cómo se resquebraja el casco del bote. El calamar es grande, pero todavía no puede hundir un gran objeto de metal. Probablemente no podrá hundir enormes barcos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Ves cómo el calamar se aleja nadando hacia las profundidades. Esta vez tuviste suerte, pero definitivamente no habrías podido manejar a 2 monstruos así. La existencia de los calamares gigantes se demostró hace más de 150 años. Pero la gente sigue sin saber nada de ellos. El hecho es que son unas de las criaturas más esquivas de la Tierra. Nadan rápido y pasan la mayor parte del tiempo a profundidades de entre 396 a 914 metros. Para descender hasta ahí se necesitan submarinos robustos y equipos voluminosos que generan mucho ruido. Los calamares se dan cuenta de ellos mucho antes y se alejan nadando. Los científicos no saben nada sobre su comportamiento, su vida social, sus hábitos o la distancia que nadan durante el día. Y lo que es más importante, no sabemos cuántos de ellos están escondidos en el agua. El océano solo está explorado en un 5%. Es posible que millones de calamares gigantes naden en las profundidades del mar. Solo hay que imaginar cientos de tentáculos gigantes que se acercan a un grupo de barcos que navegan por el Triángulo de las Bermudas. En los siglos pasados podían hundir fácilmente una flota entera, ya que los barcos eran de madera y más ligeros. Los calamares envolvían las cubiertas con sus fuertes tentáculos y hacían agujeros en el cuerpo de los barcos con sus afilados picos. Las ventosas dentadas podían romper los mástiles y rasgar las velas. El agua llenaba las bodegas y subía lentamente a la cubierta. Los barcos se hundían en cuestión de minutos. Los supervivientes llegaban a la orilla y contaban a todo el mundo lo de los enormes monstruos. Así aparecieron las leyendas del Kraken. Afortunadamente, ahora la gente tiene sonares y equipos para vigilar el espacio marítimo. Enciendes el motor para nadar hasta la orilla y notas que unos 30 tentáculos te alcanzan desde el agua. 3 calamares gigantes aprietan el barco desde todos los lados y tiran de él hacia abajo. Parece que no hay forma de salir. Miras por la borda y ves unos ojos negros que te miran. En este momento encuentras una solución. Los calamares pasan toda su vida en la oscuridad y tienen miedo de la luz. Afortunadamente tienes un cohete de señales. Lo utilizas para ahuyentar a los monstruos. Los calamares vuelven a bajar al agua, pero aparentemente no por mucho tiempo.
Sueltas unos cuantos cohetes más en el océano y gritas de miedo. La luz roja ilumina la oscuridad del mar y ves cientos de tentáculos en movimiento. Rápidamente se alejan del fuego, nadando hasta una distancia segura. A toda velocidad, navegas hacia la orilla y sueltas todos los fuegos de señalización en el agua. No das a los calamares la oportunidad de acercarse a ti. Finalmente llegas a tierra con la certeza de que nunca volverás a este lugar. La mala noticia es que estas criaturas no solo nadan en el Triángulo de las Bermudas, la gente los ha encontrado en los océanos de todo el mundo. Sí, es posible que el calamar gigante sea la razón principal de la desaparición de barcos, pero esto no hace del Triángulo de las Bermudas un lugar único. Barcos y cargueros desaparecen en todo el océano Atlántico. El Triángulo ni siquiera está incluido en el top 10 de estos lugares. Además, esta zona es una de las rutas marítimas más populares del Atlántico. Y cuantos más barcos navegan en un lugar, más de estos se pierden. Muchos científicos creen que la razón de las desapariciones aquí son las fuertes tormentas y huracanes. Las Bermudas están situadas en una zona de alta presión que desvía las tormentas hacia el triángulo. Las olas alcanzan aquí tal tamaño que pueden volcar los barcos. Los truenos y los frecuentes relámpagos inutilizan los aviones. El campo magnético de la Tierra se debilita en ese lugar. Este campo funciona como un escudo que repele las partículas solares. Aquí, la radiación solar atraviesa las capas superiores de la atmósfera y puede afectar negativamente al funcionamiento de los aparatos electrónicos. Además, existe una teoría que dice que el Triángulo de las Bermudas es el centro de una anomalía magnética, pero los científicos han hecho muchas revisiones del mapa magnético de esta región y no han encontrado ninguna particularidad. Barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro, pasajeros de los que nunca más se supo nada, informes de extrañas luces en el cielo. No, estas no son escenas del próximo éxito de taquilla de Hollywood, sino algunos de los extraños sucesos reportados durante más de un siglo en un área conocida con el siniestro nombre del Cementerio del Lago Ontario, también llamado Triángulo de las Bermudas de Canadá o Vórtice de Marysburg. Se extiende a lo largo de una parte del lago Ontario, desde Kingston hasta el condado de Príncipe Eduardo, en Canadá, y hasta Oswego, Nueva York, en los Estados Unidos. Los relatos sobre esta región pueden ser tan escalofriantes como el agua helada del lago en el que ocurrieron. La historia más inquietante involucra a una goleta llamada Bavaria. Corría el año 1889 y el barco estaba siendo remolcado a través del lago. Las aguas turbulentas cortaron la cuerda del remolque y el Bavaria se alejó flotando. Afortunadamente, la goleta fue encontrada más tarde a salvo y completamente intacta, pero faltaba una cosa: la tripulación. No había una sola persona a bordo. Lo que hace que esta historia sea aún más extraña es que se había puesto la mesa para la cena. Se descubrió una barra de pan recién horneada y el dinero y los documentos del capitán estaban completos. Incluso vi un canario mascota cantando felizmente como si nada estuviera mal. ¿Qué pasó con la tripulación? Puede que nunca lo sepamos, y este no fue un incidente aislado. Poco más de una década después, en 1900, 3 barcos, el Annie Minis, el Picton y el Acacias, navegaban por el lago. Solo 2 de ellos llegarían a su destino. El tercero, el Picton, se adelantó a los demás y simplemente desapareció. Según un cocinero del Annie Minis, estábamos bien adentrados en el lago y haciendo un buen tiempo cuando de repente vimos que las gavias del Picton se desplegaban y luego sus velas más bajas se asentaron. Después, mientras nos deteníamos y observábamos, el Picton simplemente desapareció. Es posible que se haya hundido, ya que más tarde se vieron algunos restos en el agua, pero el barco en sí nunca fue encontrado y ninguno de sus tripulantes fue localizado. Unas semanas más tarde, se descubrió una botella con una nota en el interior en Sackett's Harbor, Nueva York. La nota era del capitán Sidley del Picton. Me amarré a Busy con cuerdas para que nos encuentren juntos. Busy era el hijo de 12 años del capitán. La nota generó más preguntas que respuestas. Si los testigos estaban en lo cierto, la desaparición del barco había sido bastante rápida. ¿Cuándo supo el capitán Sidley que estaba en peligro? ¿Por qué no pidió ayuda si tenía la posibilidad? ¿Cuándo tuvo tiempo de escribir una nota y embotellarla antes de atarse con su hijo? Realmente es un misterio. Y no fueron solo barcos los que se enfrentaron a fuerzas extrañas en la zona. Los aviones también tuvieron problemas para pasar en una pieza. En 1975, Ron Scott voló desde el aeropuerto de Picton en su Cessna 172. Cuando ingresó al vórtice de Marysburg, su avión se inclinó hacia un lado.
Durante varios segundos no lograba enderezar el avión, pero una vez que lo hizo, la misma fuerza lo empujó hacia el otro lado. Una vez más, quedó atrapado allí por unos segundos, incapaz de controlar su avión, y era un piloto habilidoso. Nunca antes había experimentado algo así. Ciertamente tuvo más suerte que el piloto de la Real Fuerza Aérea Canadiense Barry Allen Newman. Newman estaba en el mismo lugar en 1952 cuando perdió el control de su avión y se cayó al lago. Hasta el día de hoy, su cuerpo no ha sido encontrado. En total, más de 270 barcos y al menos 40 aviones han tenido un final trágico en la zona. Para agregar al misterio, hay gente que informa haber visto una serie de luces u orbes brillantes o un barco oscuro flotando en el cielo. Estos son fenómenos aún más difíciles de explicar. Los testigos insisten en que todo es verdad. Sitwell dijo que vio una forma extraña, como un diamante girando lentamente en el cielo, y luego simplemente desapareció. Otros también afirman haberlo visto. Por supuesto, el vórtice de Marysburg es solo uno de varios lugares en todo el mundo conocidos como vórtices viles, un término acuñado por el biólogo y escritor Ivan T. Sanderson. Él descubrió otras 12 áreas igualmente espaciadas en la superficie de la Tierra donde suceden cosas extrañas. La más conocida de ellas es, por supuesto, el temido Triángulo de las Bermudas, situado en el Océano Atlántico entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Se le atribuye la desaparición de miles de personas a bordo de barcos y aviones. Incluso el explorador Cristóbal Colón experimentó el misterio del Triángulo de las Bermudas durante su primer viaje a América en 1492. Contó que las brújulas apuntaban en la dirección equivocada. Los niveles del mar parecían cambiar dramáticamente e incluso vio luces extrañas en el cielo. En 1918, el USS Cyclops, que era uno de los barcos de combustible más grandes de la Marina de los Estados Unidos, desapareció allí. Se considera la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos en un solo incidente, dado que los 309 miembros de la tripulación fueron declarados perdidos en el mar cuando desapareció el Cyclops. En ese momento, el clima era bueno. El único mensaje enviado ese día desde el barco no indicó problemas ni preocupaciones, y nunca se envió una señal de socorro. Después del incidente, hubo una exhaustiva investigación naval. ¿Su conclusión? Se han propuesto muchas teorías, pero ninguna que explique satisfactoriamente la desaparición del barco. En otras palabras, los investigadores estaban perplejos. También está el Triángulo del Dragón, ubicado en el Océano Pacífico. La historia más inquietante involucra a un grupo de barcos japoneses que desaparecieron en la década de 1950. Cuando se enviaron investigadores para averiguar lo sucedido, también desaparecieron. En cada caso, es imposible saber realmente qué ocurrió, y es fácil caer en historias de monstruos marinos gigantes que acechan bajo las olas. ¿A quién no le gusta un buen susto? Y Sanderson estaba dispuesto a aceptar la posibilidad de que esas historias fueran ciertas. Creía que los vórtices viles que estudiaba podían explicarse con cualquier cosa, desde un bache en el continuo espacio-tiempo hasta anomalías magnéticas bajo el agua. Por supuesto, Sanderson no era solo un gran fanático de los lugares extraños, también escribió sobre criaturas fantásticas como Pie Grande y el monstruo del lago Ness. Sin embargo, sus habilidades como científico imparcial son cuestionables. En 1948, afirmó que unas huellas de 3 dedos encontradas en Clearwater Beach, Florida, era la prueba de que había pingüinos de 5 metros de altura, argumentando que eran imposibles de falsificar. En 1988, Tony Sinjorini reveló que él y su amigo habían colocado unas patas de hierro fundido en sus zapatillas para lograr el engaño del pingüino gigante. Quizás Anderson no sea la fuente más confiable después de todo, pero también hay algunas explicaciones muy convincentes y completamente naturales. Observemos el vórtice de Marysburg. Es muy posible que barcos como el Bavaria y el Picton hayan sido destruidos por una mezcla de mala suerte y mal tiempo. El clima inestable ciertamente no es raro en el lago Ontario, y las tormentas repentinas en el mar abierto pueden resultar peligrosas hasta para el marinero más hábil. E incluso hoy, con los avances en el pronóstico del tiempo, nos equivocamos con frecuencia. En aquel entonces no había forma de predecir que una tormenta estaba a la vuelta de la esquina, y el clima era solo uno de los problemas. El historiador Mark Seguin comentó que se sabía que la zona era peligrosa, porque el lecho del lago se vuelve poco profundo rápidamente a lo largo de la costa este.
También hay pequeñas islas rocosas y bajíos repartidos por toda el área, lo que hace que navegar sea una aventura arriesgada, especialmente para embarcaciones grandes o con cargas pesadas. A mediados del siglo XX, el pronóstico del tiempo moderno y la construcción naval mejorada aliviaron la mayoría de los peligros del transporte marítimo de los grandes lagos, lo que resultó en menos pérdidas. El último gran naufragio en cualquiera de los grandes lagos fue el SS Edmund Fitzgerald, que se hundió frente a la costa del lago Superior en 1975, junto con 29 miembros de la tripulación. Parece que el progreso humano no es rival para este vórtice, y en cuanto a las luces o las imágenes en el cielo, en la mayoría de los casos es el resultado de un fenómeno interesante llamado inversión térmica. Cuando esto sucede, una capa de aire caliente queda atrapada bajo el aire frío, lo que causa ese espejismo o reflejos. Entonces, una luz del suelo que está a kilómetros de distancia puede reflejarse en el cielo, dando la impresión de que se trata de un objeto volador. Otras partes del misterio podrían resolverse con un poco de tiempo. El agua dulce y las temperaturas gélidas del lago Ontario ayudan a preservar los barcos y aviones que descansan allí. A medida que los buzos e investigadores continúan explorando el área, tal vez finalmente sepamos el destino de Bavaria, el Picton, el capitán Sidley y su hijo.